jueces se cagan en las patas. Esa Cámara de Casación y la Corte Suprema se han ensañado con Cristina, han intentado humillarla, no solo por cipayos, sino también por machistas, presidente, porque así como se hacen los machitos con Cristina y le cortan las visitas, le restringen sus reuniones, le prohíben la salida, a ninguno de los narcotraficantes y represores se le animan. Con estos jueces se cagan en las patas. Fíjense cuáles son las prioridades de la justicia federal argentina. Permite que el 98% de los narcotraficantes reciban visitas sin ningún tipo de restricción. Es decir, que los visitan sus sicarios, sus cómplices, sus socios, sus financistas. Imaginará que aún desde las cárceles los narcotraficantes siguen manejando a las bandas. Imagínese desde una domiciliaria con esta condición amplia de visitas. Y los represores lo mismo, pueden recibir a todos sus colegas represores condenados, a todos sus colegas represores impunes y pueden charlar tranquilamente en esas visitas de cómo seguir ocultando la información, dónde están los cuerpos de los compañeros que faltan identificar, dónde está la información respecto de los menores apropiados. Es decir, pueden seguir planificando la impunidad de lo que vienen haciendo desde hace muchos años. Con lo cual, a la justicia argentina, a la Corte, le interesa un pomo que se sigan planificando actividades del narcotráfico, que se sigan ocultando los delitos de lesa humanidad. Lo que más le preocupa es que Cristina Fernández de Kirchner no haga una reunión política en su lugar de detención domiciliaria. Para eso está la Corte Suprema, para cumplir órdenes de esta banda que hoy nos gobierna, incluida la Embajada, ANCHAM, el G6, son los que le ponen estas condiciones. El Poder Judicial argentino protege a los narcotraficantes, a los criminales de lesa humanidad, y a Cristina Kirchner la pretende humillar, se ensañan con ella y le ponen condiciones más duras que a cualquiera de los peores criminales de este país. Una rebelión popular a la que el gobierno de Bolivia está respondiendo con una persecución que tenemos que repudiar. Más de 127 detenidos. A esos 127 detenidos pretenden imputarlos y acusarlos y mantenerlos encarcelados bajo el rótulo de terrorismo. Una acusación de intento de golpe de Estado que ayer públicamente dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos y que hoy lo replicó el canciller boliviano y el canciller de Argentina. En los medios de comunicación dieron una nota juntos, Kirchner y el canciller de Bolivia, hablando de golpe de Estado, pero después cuando fueron a la OEA a hacer la denuncia no hablaron de intento de golpe de Estado, lo que pone de manifiesto la completa endeblez de su acusación y que carecen de fundamento jurídico. Lo que sí están haciendo es romper el Estado de Derecho, porque no solamente pretenden encarcelar 127 personas diciéndoles que son terroristas, sino que hay una orden de detención contra el titular de la Central Obrera Boliviana, que sería la CGT en Bolivia, acusándolo de terrorismo. Y el jefe de la policía boliviana, Mirko Sokol, declaró que toda la comunidad de inteligencia de Bolivia está detrás de Mario Argollo, el titular de la COB, del titular también de la Central de Trabajadores Campesinos, para buscar detenerlos, encarcelarlos. Hay una ruptura del Estado de Derecho en nuestro país hermano, en Bolivia, y nosotros no podemos tolerar que el gobierno nacional en nuestro país respalde esa ruptura del Estado de Derecho, esa persecución y esa represión. Se lo vio cercano al presidente que, como no tiene cargo, no sabemos ni a qué hora entra ni a qué hora sale de la Casa Rosada. No sabemos su declaración jurada de bienes, no sabemos a qué corcho viajó a Estados Unidos a reunirse con funcionarios en nombre de un gobierno del cual solo es un asesor que factura monotributo. Puso en redes sociales: "Winter is coming". Bueno, quiero decirle a Santiago Caputo que winter is coming, el invierno viene en un mes, viene el 21 de junio, viene con enormes costos en las facturas de gas para miles, millones de usuarios en todo el país. Esos son los que la van a pasar muy mal. Los que la van a pasar muy bien son los que están al calor de los subsidios estatales y de la motosierra boba de este gobierno. No hay plata para el PAMI, no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, no hay plata para la ciencia y técnica, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para las políticas públicas, para las políticas sociales. ¿Sabe para qué hay plata? Para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras eléctricas. Por eso hay un doble estándar inadmisible con la motosierra. Parece que la motosierra se prende para que los usuarios domiciliarios paguen más tarifas de gas. Parece que la motosierra se prende para que las universidades, la discapacidad, la salud, el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional sean recortados y sean eliminadas capacidades estatales, pero se apaga, y es bastante cobarde, para con las distribuidoras eléctricas, y la apertura de un reclamo que sabemos dónde empieza pero no sabemos dónde termina. Y lo quiero decir con total claridad y reitero:
Abrir la puerta a estos reclamos es abrir la puerta también a otros reclamos de otros prestadores de servicios públicos que también fueron afectados por leyes de emergencia. Lo digo con todas las letras, esto es una enorme transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores concentrados, en este caso, del mercado eléctrico, y vaya uno a saber ante cuántos otros mercados. El gobierno de Javier Milei todo lo que toca lo rompe. Mire, este régimen, el régimen de zona fría que ahora se quieren llevar puesta con esta ley, es un régimen justo, por todo lo que expresaban recién mis compañeros y compañeras. Es un régimen solidario, como también lo expresaba recién el diputado Félix, pero además es un régimen que es autosustentable. Porque ese fondo que ahora quieren manotear, gracias Kelly, es un fondo que se pagaba a sí mismo, y se pagaba a sí mismo además con un esfuerzo mínimo de los usuarios, que entre 7 y 10 pesos extra en su factura, y resolvían la posibilidad de que quienes viven en zonas climáticas mucho más adversas pudieran calentarse en el invierno, prender una estufa. No estamos hablando de un lujo, estamos hablando de vivir dignamente, mínimamente. La verdad, presidente, es que están haciendo que 4 millones de usuarios en las puertas del invierno reciban factura con un 50, un 30, un 60 o hasta un 100% de aumento. Es brutal lo que hacen, pero además hacen otra cosa que es muy propia de ustedes: quitarle a las mayorías populares para entregarle pingües beneficios a los poderes económicos concentrados. Entonces, en esta ley, además, se benefician unos pocos. Son poquitos, 3 o 4 dueños de las grandes energéticas en la Argentina, pero son los 3 o 4 vivos de siempre, como dijo alguna vez Cristina Fernández de Kirchner, que se la están llevando, que se llevan en este caso el superávit energético de la Argentina, que lo construimos entre todos. La primera que la construyó fue esa mujer que se plantó al poder económico y, por ejemplo, recuperó Vaca Muerta, restatizó YPF, etcétera, etcétera, etcétera. Además, acá también encontramos un gran beneficio en la condonación de deudas para de Sur y de Nor de 1.800 millones, lo decía la diputada Siley también. Esto es una práctica habitual. Las deudas de los privados llegan a los gobiernos neoliberales y de ultraderecha y las pagamos entre todos. Esta reforma de la ley, que es vieja, ¿no? Pero esta ampliación del régimen de zona fría del 2021, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, incorporó 5 provincias, sumó 152 departamentos, incorporó 4 millones de beneficiarios. ¿De verdad van a votar una ley en contra de toda esa gente? Que además, el otro contexto, muchachos, texto y contexto. ¿Qué le pasa a la gente que hoy va a tener un 80%, un 60%, un 50% de aumento en su factura? Ya no puede más, está ahogada, tiene 4 trabajos, crece el desempleo en la Argentina, cierra la industria, cierran los comercios, se destruye el consumo interno, le quitan los remedios, no le dan remedio ni a los enfermos oncológicos ni a los discapacitados. Es un desastre, no cumplen las leyes, son un gobierno que no cumple las leyes. Entonces, miren, yo entiendo que este ajuste se los dicta el Fondo Monetario Internacional, los 2 ajustes, este que vengo definiendo y relatando, y también, por supuesto, este otro, el de la modificación del sistema para que haya transferencias de recursos de las familias a las energéticas y también de los recursos estratégicos del Estado. Probablemente el pueblo argentino no muera ni de hambre ni de frío, porque se ha aferrado durante muchos años en la historia de la Argentina, cuando gobernaban gobiernos neoliberales, a la vida. Pero vivir y sobrevivir no es lo mismo. Y eso lo sabe la sociedad argentina, lo sabe porque lo sabe, pero además lo sabe porque hace no tanto tiempo una mujer con unos ovarios así se plantó en la Casa Rosada y le dijo que no a los poderes económicos concentrados frente a los que ustedes ahora se arrodillan. Y esos derechos de esos ciudadanos son los que vamos a seguir representando y defendiendo desde el peronismo y desde este bloque. Les voy a explicar algo que tiene que ver con por qué nosotros decidimos hacer un gasoducto en 8 meses y ustedes prometieron un gasoducto, que es la extensión del gasoducto norte, que no pudieron terminar. Lo prometieron para el 2025 y estamos en el 2026 y no pudieron ampliar esa obra solamente por algo tan simple. Quienes declaman la libertad de mercado, por un lado, y que son siempre pagadores de deuda continua y que han sido tan prolijos supuestamente, le deben 42.000 millones de pesos al contratista de la obra. No se lo pagaron, no ampliaron eso y
Particularmente es una obra, el gasoducto norte, que tiene un costo de 740 millones de dólares. ¿Saben cuánto van a importar de gas este invierno los genios de las matemáticas? 1.200 millones de dólares van a pagar. 131 votos afirmativos, 100 negativos, una abstención. Resulta afirmativo. Pasamos a votar el capítulo 2, que incluye los artículos 4 y 5. Autosuficiencia económico-financiera del mercado eléctrico mayorista, MEM. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Con orgullo vemos algunos diputados que hemos votado y que nos defienden. No son la mayoría. Y además una votación de la semana pasada en el Congreso, donde se hizo una negociación con las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur, en donde le perdonamos un fangote de guita. Ellos alguna vez le pidieron al Estado dinero y no se lo quieren devolver. ¿En qué se basan? En que en algunos momentos terribles para la economía del país no se les dejó aumentar. Entonces te cobran con eso. Ustedes me privaron de ganar tantos millones de pesos o de dólares. Entonces, con la plata que les debo, bueno, no se las pago, cóbrense de allí. Y los puntitos que fueron recogiendo de otros tantos diputados han hecho que la votación salga favorable a Edenor y Edesur. Voy a citar a Guillermo Moreno, que es un tipo que hizo mucho hincapié en esto, es en buscar los costos. ¿Cuánto cuesta sacar un litro de petróleo? ¿Cuánto cuesta generar un kilovatio de electricidad? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto tengo que invertir para que esto suceda? Y de allí sacas el porcentaje de la ganancia. Esto nunca se hizo. Se pone a valor dólar internacional porque así se cobra, aunque acá tengamos petróleo o aunque acá tengamos represas y usinas. Y además, un gobierno que viene a romper el Estado no pone los cañitos que faltan como para que el gasoducto, que se llamaba Néstor Kirchner, llegue a donde tiene que llegar. Es un tubo ahí abandonado cuando se buscó un impuesto especial para los ricos como para terminarlo, como para hacerlo, y se hizo en un tiempo récord en la época de Alberto. Bueno, querido, ahí están los otros diputados que votó un pueblo alocado. Tal es la moda que hay en el mundo, de disfrutar de los malos, aunque yo tenga que sufrir, aunque tenga que perder una pierna, aunque no tenga para comer, aunque me enferme y no tenga para remedios. Vamos a disfrutar de los malos. Porque no es este el único loquito. Lo dijo Donald Trump en conferencia de prensa. Con la plata del petróleo de Venezuela pagamos la guerra, no se hagan problemas. Y pasa. Ese hombre tendría que haber salido esposado después de decir eso. Pero se permite, se admite que pasa nada. Un hombre que viene a decir, yo vengo a destruir el Estado, soy el topo dentro del Estado, pasa. Y ahora los escándalos que antes no dejaban dormir a muchos periodistas, pasa uno atrás del otro y se va comentando como un córner, como un concierto. Es un comentario, tocó bien, tocó mal, no era córner, bueno, listo, pero el partido sigue. Sí, por supuesto, la vida tiene que seguir. Pero hay códigos penales, civiles, comerciales. Pero tenemos una justicia que también da asco, como más de la mitad de aquellos que están en el Congreso representándonos. Bueno, eso me debería hacer llorar, pero hoy no lloro por eso. Ni tampoco voy a estar medio pelotudo a ciegas porque tengo una úlcera en el ojo y hoy va a ser un programa donde voy a estar bastante molesto, no solamente porque Milei es el presidente y muchos argentinos lo votaron, sino por una cuestión de salud. La úlcera, de ahora me meto un poquito
En oftalmología, ¿qué tiene que ver? Nada. Ahora saludo a mis compañeros, nos metemos con muchos temas, con el nuevo campeón. Bueno, pero la úlcera, nosotros en el ojo tenemos ese brillo, esa agüita que está allí, ese humor, se llama humor. ¿Qué es el epitelio? El epitelio está humedecido. ¿Qué es el epitelio? Bueno, epi, que recubre una telita. Hay una telita allí. Y eso nos hace parpadear con comodidad, si no, se trabaría el párpado. Bueno, a veces esa telita, no sé, porque te falta lágrima o porque dormiste con el ojo medio abierto, se te secó, pumba, y al secarse se va abriendo, se abre un agujerito y vos tenés el ojo en carne viva mientras vos parpadeás. Entonces te genera mucho llanto. Y además el llanto, cuando vos llorás te pasa, de emoción, de alegría, como los hinchas de Belgrano, o de tristeza, como los hinchas de River, cuando llorás te viene moco. Entonces estoy todo congestionado por esta molestia y trato de no parpadear, porque cada vez que parpadeo tengo un vidrio en el ojo. Bueno, esperemos solucionarlo, pero sepan disculpar si estoy medio a tientas, porque todo esto te nubla la visión. Ayúdenme, compañeros, por favor. ¿Cómo le va, mi querido compañero? ¿Todo bien? ¿Todo feliz? ¿Cómo está, Leo? Tomás Viera con nosotros, ¿bien? Siempre es un placer estar acá. Y qué loco, ¿no? Uno viendo lo de los servicios públicos y necesarios para la vida, porque uno ve que aumentan todo el tiempo. Ahora la realidad es que esos servicios nunca mejoran, porque tanto el sistema de DESUR es muy defectuoso, el cual constantemente está teniendo cortes, no Sí, solamente claro. en el conurbano. El otro día en la paternal, casi en toda la Capital, paternal. sin en duda. toda la provincia, en Sí. toda la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias de nuestro país. De hecho, nuestro presidente, si uno mira su Twitter allá, pues hace no mucho, 5 o 6 años atrás, decía que los cortes eléctricos eran un síntoma de un país que estaba en crisis. Bueno, el gobierno de Milei ha tenido infinidades de cortes de luz. De hecho, en mi zona vamos al ritmo de un corte de luz cada 2-3 días. Es el promedio, más o menos. Bueno, Y eso que estamos en invierno, ¿no? Que en teoría lo que más se consume es el gas y no la electricidad. Eso es más afiliado con el tema del verano. Bueno, no sucede. ahora le voy a mostrar otro servicio. Vamos a preparar el video número 5. Lo saludo a Joaquín Murias, nuestro sociólogo de cabecera. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Leo. ¿Anda bien? Un poco resfriado, pero no lo suficiente como para dejar de hablar. Bueno, estamos todos reventados. ¿Vos estás sano? Más o menos. Pues ya te vamos a enfermar. Yo vivo resfriado. Ya te vamos a enfermar. Escúchame, ahora vamos a hablar mucho de fútbol. Ellos son los que saben mucho más, así que les voy a preguntar, pero comienzo con eso, diciéndole lo de Costas, usted que es hincha de Racing. Hay dos corrientes, pero es casi como entre libertarios y peronistas. Parece que no hay matrimonio allí. El otro día un movimiento muy grande de gente defendiendo a Costas. Hay otros que buscaban la salida de él, pero siempre va a ser un ídolo de Racing, siempre lo vamos a querer, pero se necesitaba un cambio. Y la gente que está con Milito, que sabemos que está con la Cunza y una runfla de gente no muy agradable, pero que trata de manejar a Racing como puede. De todas maneras, Blanco también hace lo suyo. Y algunos me dicen que mandó un montón de gente a quejarse con los bombos, con un montón, puso trapos, puso de todo. Hay un movimiento político que ya está excediendo a lo futbolístico. Gracias por la pregunta, Leo, porque lo estuve pensando todos estos días. La ligazón entre Milei y Milito no solamente se liga en que las 3 primeras letras de su apellido son las mismas, Sí. sino que va sobre todo a permear en las capas más jóvenes de este país. Tuvieron un pensamiento bastante similar a la hora de ir a votar los pibes, ya sea por Milei o por Milito. Creyeron en un salto de calidad, compraron espejitos de colores, consideraban que los modales diferentes, jóvenes, que venían a romper con viejas estructuras, podían traer grandeza y belleza y mejoría. Sin embargo, a la luz de los resultados, nos dimos cuenta de que son grupos que solamente saben maquillar bien lo que tienen para decir, pero que en el fondo lo único que hay es runfla. Sí. No hay nada, es vacío. Han vendido cualquier cantidad de jugadores y no han comprado nada. Lo que hicieron con Costas es realmente lamentable. No solamente porque lo echaron, sino porque mintieron después. Vos, si tenés la espalda suficiente para rajar un técnico que te ha sacado 2 veces campeón, bancátela. Sí, lo eché por la grandeza del club, arriba de Racing no hay nada, perfecto. Pero no salgas a decir que fue algo consensuado
cuando en realidad de solamente una parte se quiso hacer algo, y por el otro lado, hacía 6 meses habían firmado un contrato a 3 años. Sí, claro, lo ¿Qué es recuerdo. lo que pasó en el medio? Yo creo que son improvisados. No es gente de la política, es gente que supo jugar bien al fútbol. En el caso de Milei es una persona que sabrá cantar, sabrá panelear, pero no saben administrar una institución. Para eso se necesita tiempo, experiencia, entender un poco cuál es el humor social. Son personas que están perdidas en un delirio de grandeza, que tuvieron la suerte de que en algún momento de sus vidas la realidad los colocó en lugares de poder, ya sea porque jugaban bien al fútbol o porque lograron votos, pero después a la hora de mantener la familia se desborda por todos lados. Y se rompió la familia Sabe racingista. que yo coincido mucho con esta mirada de Joaquín entre Racing y lo que pasa en Argentina. Hay un paralelismo muy interesante. De hecho, acá hay algo donde él me va a tener que desasnar porque, bueno, tengo la fortuna de no ser hincha de Racing, con todo respeto, Joaco. Uy, se la tiró con todo. Pero la realidad es que Racing, hasta la llegada de Víctor Blanco como presidente, era un club que no había tenido importancia a partir del 2000 en Argentina. Había tenido el campeonato del 2001, pero después de ahí volvió Pero fue como una nuevamente casualidad, a sí. tener malos campeonatos, malos equipos. De hecho, Racing hace muchísimos años que no estaba dentro del top 10 de los equipos que peleaban por el campeonato. Racing no peleaba campeonatos, Racing no jugaba a Libertadores, Racing no jugaba a Sudamericana. De hecho, recién en esta etapa moderna superó a Rosario Central, por ejemplo, por tirarte un nombre, en participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Le costaba muchísimo hasta la llegada de Víctor Blanco, que con un capital muy importante detrás empezó a posicionar a Racing dentro del parámetro local, empezó a comprar jugadores, empezó a armar equipos competitivos, empezó a traer técnicos a la altura de Racing y empezó a salir campeón un poco más seguido, empezó a equiparar inclusive hasta el historial con el Independiente, empezó a pararse de otra manera contra Boca, contra River, y termina su ciclo de presidencia con 2 campeonatos internacionales, algo que Racing no conseguía desde la época de los 60. O sea, estamos hablando de hace 50 años atrás. ¿Por qué digo que hay un paralelismo con Argentina? Porque de uno, para mí, entender fuera del sentimiento racinguista, tuvo la mejor conducción de su historia, que lo llevó a tener los éxitos que había tenido en la época amateur y en los principios del profesionalismo, y que no volvió a tener en la etapa donde el fútbol se profesionalizó. El hincha de Racing no entiendo bien hasta el día de hoy por qué decidió que Blanco no era la mejor opción para continuar cuando había llegado a un punto de poder, no solamente dentro del fútbol argentino, sino internacionalmente importante. Blanco era una persona respetada, muy respetada dentro de la casa madre del fútbol argentino. Pero hay una parte de la gente, de los socios y de la hinchada de Racing, que admite que era un amarrete y que los baños estaban destrozados y que daba vergüenza y que las compras eran compras de amarrete. Entonces se necesitaban compras mejores y acondicionar el club y no vivir tan miserablemente cuando es un hombre harto millonario, es el dueño del Hotel Savoy, entre otras tantas cosas. Entonces era tan amarrete, hacía falta que se desprenda un poco la billetera de las arcas de Racing. Milito empezó a hacer campaña 4 meses antes, de la misma manera que Milei. En ese sentido, ahí la CUNSA debe haber funcionado también como diseñador de un esquema político y propagandístico que consiste básicamente en elaborar metonimias. Es decir, te toman algo chiquitito y te lo hacen gigante. Claro. Los baños estaban bien, yo los usaba, yo los uso, soy socio de Racing. Y fíjate lo interesante de esto. Nosotros en mi casa somos 5 hermanos varones y un padre, todos hinchas de Racing, y el único que votó por Milito fue el más chico, nació en el 2002. Claro. Es decir, no tiene el recuerdo de esas 1001 promociones que jugamos, que zafamos, ese permanente estar en la lona. El sufrir, el hincha de Racing es el más sufrido a la vez de ser el más fiel. Exactamente, ahí hay un paralelismo también interesante. Sí, claro. Ahí decía la desgracia de ser hincha de Racing. Recuerdo una vuelta, un 6-1 que perdimos con River en cancha de Racing, y ya el tercer gol la hinchada de Racing deliraba en gritos, en cánticos. No es para nada una desgracia, es un honor. Porque uno aprende a querer. Uno aprende a querer más allá de los resultados. Y en ese sentido te digo, la Argentina, antes de lo que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, la pasaba mal. Y lo recordamos. El tema es que hay gente que no tiene ese recuerdo porque básicamente no lo vivió. Una persona que nació en el 2002 recién empieza a pensar a partir del 2006, 2007, donde el crecimiento era paulatino y constante. Y lo naturalizaron. Entonces, de repente, la ambición les ganó. Creyeron que podían, vamos a decirlo mal y pronto, cagar más arriba que el culo. Hay otro paralelismo.
Hay un Macri que, por ejemplo, maneja toda la justicia. Entonces, todo lo que quieras hacer de cualquier partido político, estés donde estés, estás en el gobierno, pero sabes que cualquier cosa que caigan como Doropí la vas a cagar porque los jueces los puso, muchos de ellos, nosotros los pusimos nosotros, pero los puso Macri. Y si los pusimos nosotros y son probos y demás, Macri tiene espías, entonces con los espías podés saber con quién se acuesta el juez o dónde guarda la plata sucia. Entonces, coaccionados laburan. Ahora, algunos sostienen que estando Grondona en el poder, que nos dio tantas felicidades y qué sé yo, pero Grondona es un hincha de Independiente y a Racing nos trató de mandar al bombo durante toda la gestión, que es una gestión de décadas, la de Grondona. Es tan así, lo siente así el hincha de Racing. Murió Grondona y empieza Racing a ser cada vez más exitoso, como no los tuvo ni 35 años, ni salvando las distancias de lo que pasó en el 2001. Pero porque Víctor Blanco tuvo mucha injerencia en apoyando a Tapia cuando arranca su carrera política dentro de la AFA, y eso lo llevó a tener una ligación totalmente directa, una relación de amigos, y que evidentemente hacía que Blanco tenga mucho poder dentro de la cúpula de AFA, y de hecho Racing, que, lo voy a decir, históricamente siempre fue el perjudicado, donde hasta lo cagaban hasta por las dudas, pasó a ser el equipo que beneficiaban un poco, porque muchas de las copas que hoy se están jugando fueron invención de Víctor Blanco. O sea, hoy decimos, hay 200 millones de copas. Varias de esas empezaron a jugarse porque lo pidió Blanco y hubo un maneje en AFA y empezaron a jugarse, y Racing empezó a sumar más títulos y empezó a ganar mucho más prestigio. De hecho, Racing hasta consiguió, junto con Boca, que se contaran como oficiales los títulos amateur que antes no contaban en la tabla anual. O sea, fíjate el poder y la injerencia que tenían decisiones Blanco, que eso cuando se fue murió por completo. Sí. Murió por completo. Y Milito ahora está quejando de que le están teniendo una mano en el bolsillo. Hay una gran realidad de que normalmente cuando hay cambios dirigenciales en los clubes de fútbol suelen ser porque la comisión directiva anterior hizo las cosas mal, peleó el descenso, usó de mala manera la caja. Es la primera vez que yo veo que un equipo que está bien gestionado económicamente, que tiene logros deportivos y que tiene un equipo competitivo, Racing tenía un equipazo el año pasado, pierdo las elecciones. No lo vi nunca. Es la primera vez que lo veo. ¿Usted qué dice? Yo considero que cada vez más permea el discurso mágico. Milito venía con una especie de aura por haber sido campeón de la Champions, haber salido campeón con Racing en el 2001, claro. Lo mismo cuando volvió en el 14, y consideran estas capas nuevas que tiene la civilización que hay algo en torno a la mística que te puede llegar a salvar. Claro, un gran cantante, un buen actor, un pastor. Y bueno, si gestiona bien lo suyo, también puede gestionar la presidencia de la República. Bueno, lo mismo con la presidencia de un club. Puede ser un excelente número 9, un buen arquero. Pero de ahí a administrar un club. Y genera una identificación muy grande con un adjetivo que utilizó Tommy que me parece pertinente. La queja. Son tipos quejosos. Si vos lo mirás a Milito o lo mirás a Milei, permanentemente están como con bronca, enojados. Nunca les vas a encontrar una declaración feliz, alegre o un chiste que tenga gracia. Los jóvenes tienen un poco también esos rasgos, en donde encuentran identificación, creen que a partir de la queja pueden llegar a generar un salto de calidad y bueno, luego se chocan con una realidad que les es adversa y no la aceptan, no quieren cambiar, no quieren dar el brazo a torcer. Señores, hemos empezado por fútbol porque tenemos dos especialistas como para hacerlo. ¿Y por qué empezamos por Racing? Bueno, porque todavía nos faltaba un integrante de la mesa, que ahora acaba de venir. Les pido por favor que se pongan de pie. Si bien no le interesa mucho el fútbol, hincha de Belgrano de Córdoba. Felicidades, campeón Gatman. Bueno, impresionante el festejo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué sintió? No vio nada, no le interesó. No, sí vi, bueno. porque yo estoy en muchos grupos de WhatsApp que la mayoría son gente de Córdoba. Entonces le dice. Entonces era imposible que no me llegara toda la información, la foto, la cosa. Mi tía a la noche me decía, no sabe acá cómo festejan. Claro. Impresionante, ¿no? Sí, mi familia. ¿Usted del barrio Alberdi no? No, viví en Alberti 2 años, viví a 2 cuadras de la cancha. Ah, ¿sí? Y debo reconocer que no tengo un recuerdo muy piola. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque no se podía salir directamente, porque cuando vos salías te encontrabas con un miembro orinando ahí. Sí. No, en serio, era un asco. Sí, claro. No, lo que hacían en esa cuadra no se puede creer. No se podía creer. Vivo a 2 cuadras de la cancha Argentino. Bueno, mira,
¿Y que me estacionen en el garaje? Bueno, eso es lo de Pero- menos. No, los autos subidos a la vereda, en una vereda Sí, angosta, claro. como la de San Luis, una calle Sí, angosta, calle una angosta. vereda angosta en este caso, los autos subidos así, ¿viste? El tipo se bajaba a orinar, te orinaba en la puerta, en serio te orinaba en la puerta. Bueno, ¿En más serio? allá de la gallineada, sepan Sí. disculpar, yo tampoco soy muy futbolero, pero sé que se dice así, cuando Muy bien uno dicho. pecho fría, o cuando pecho friea sería el verbo, hay que inventarlo, hay que ponerlo en el libro. Más allá de todo eso, ganó Belgrano, no Sí, es que ganó. lo dejaron ganar, ganó Belgrano. Un gran Es un festejo. gran campeón. Sí, Es un campeonato raro, hay que toda en una- los octavos salen campeones, pero bueno. hay todo algo que yo no entiendo de todo esto, que es que el hincha de River durante estos últimos días, una parte muy ruidosa, creo que la gran mayoría comprende y está enojado y sabe que el equipo jugó mal, pero trataron de instalar que a River lo robaron, que a River lo chorearon, que a River le metieron la mano en el bolsillo, cuando la realidad es que no fue de esa manera. Si uno analiza el partido, todas las jugadas de peligro fueron de Belgrano. Belgrano planteó el partido de una manera muy inteligente y le jugó de igual a igual a un River que evidentemente no se esperaba ese planteo de parte del equipo cordobés, que lo caracteriza más el estilo defensivo, que es lo que Zielinski ha mamado desde que ha empezado su carrera como director técnico allá hace muchísimos años dirigiendo al Porvenir. Hay una realidad también detrás de que en el fútbol, no solo argentino, sino mundial, hay como un tema con las manos. De hecho, la semana pasada Boca se quejaba de absolutamente lo mismo, que es que el reglamento no es claro respecto a los penales. Respecto a los goles es claro. Si pegan la mano no se puede cobrar un gol, independientemente de si sea intencional o no. Ahora, con los penales no hay un criterio. Y lo dejan a la interpretación del árbitro. Por ende, si dirige Viera, ve una mano y puede considerar que es penal. Ahora, si dirige Greco, por ahí la ve y parece que no, porque es criterio de cada uno, es opinión. Y ahí es donde empiezan estos puntos grises, donde cuando te cobran en contra, sentís que te perjudican, y cuando no te la cobran, sentís también que te están perjudicando, porque es interpretativa del árbitro. Yo creo que viendo la jugada y el gesto técnico que hace, Rivero en este caso, que hace con el hombro para abajo, hay una intención de pegarle con la mano. Claro, la tiene atrás, pero le tira el manotazo. Le pegó, a mí es penal, pero claro, es esto, no podemos juntar 5 y para unos será penal, para otros no. No hay una decisión clara, es la famosa frase que uno tiene para el fútbol de si la cobra está bien, si no la cobra también está bien. Porque Sí. no se puede dilucidar de una manera clara, pero para mí está bien sancionada y Belgrano, más allá de esa jugada puntual, le ganó muy bien la final a River. Merecida final ganada para Belgrano, un gran triunfo para también el fútbol del interior. Y dicho sea de paso, había en la previa muchas casualidades que uno ya lo hacían sentir que Belgrano tenía algo en particular que lo iba a llevar a ganarle. Aparte, como se da, no es la segunda vez que le pasa esto a River, de que le hagan 3 goles en 2 minutos. Porque River hasta el minuto 40 del partido estaba ganando el partido. Sí, claro. Y se lo dan vuelta en 3 minutos con el gol de penal. Y se quedó, para mí siento que los jugadores se quedaron tanto en el reclamo que se olvidaron de jugar. Sí. Sí, pero hasta el final, una vez que se terminó el partido, estaban todos festejando, pasaron 15 minutos y seguían hablando con el árbitro. Y además la locura de Coudet, se tomó el helicóptero, siempre para el paralelismo con la política. Se tomó el helicóptero, dejó todo como el culo, todo mal, no quiso recibir el segundo lugar, que es honroso. No, Bilardo no lo ve así, pero es honroso el segundo lugar, pero además es decoro quedarse a saludar al campeón y llevarte tu medalla. Es una locura. Y el otro, impávido, serio, dirigió como corresponde. Un histórico, un hombre Máximo que hace ídolo de 50 la años historia. antes de Cristo. Pregunto porque no conozco. O sea, Belgrano salió campeón. Sí. Eso es lo Eso concreto. ya lo o sabe, sea, ¿no? claramente, Bueno. por lo menos para esta temporada ha sido que el mejor equipo de Argentina. Sí. Sí. Bueno, el nivel de ingresos de un jugador de Belgrano con el nivel de ingresos de un jugador de River, ¿tiene un grado de comparación? Y debe ser el 30%, 35%. No se Seguro. comparan absolutamente nada. Siempre cuando pasa Obvio este que tipo sabía que era así, de pero- enfrentamientos, por ejemplo, en Copa Argentina, hace muy poquito tiempo se conmemoró un año de cuando Temperley eliminó a River de la Copa Argentina, y los famosos, las comparaciones que se hacen es el plantel de Temperley vale lo mismo que vale el pase de Colidio, el pase Claro. de Borjas. Esas cosas suceden. En el fútbol hay una brecha económica gigantesca dentro del fútbol de primera, porque no se compara lo que gana, por ejemplo, el lateral derecho de Estudiantes de Río Cuarto con Montiel, por ejemplo, y ni hablar si nos vamos al ascenso más profundo, duro de Argentina. Seguramente Ventura lo sabrá mucho mejor que yo, que Sí, dirige claro. en Victoriano Arenas, pero evidentemente esta brecha salarial existe. A partir de Primera Nacional, los equipos más importantes de Primera Nacional es cuando un jugador puede vivir de jugar al fútbol. De Primera Nacional para abajo, o inclusive algunos equipos de Primera Nacional, tienen que trabajar de otra cosa además de ser jugadores de fútbol. Claro. Entonces hay una brecha importantísima. Muchos no cobran directamente. No, en la primera, bueno, hoy ya no existe la primera D, pero hoy se llama promocional amateur, los jugadores son amateur.
Algunos cobran, otros no. Otra problemática también que sucede dentro del fútbol femenino, donde la AFA lo que te pide a los planteles de femenino es que tienen que tener por lo menos 11 contratos profesionales. Quiere decir que tienen que tener por lo menos 11 jugadoras con un sueldo. Después el resto puede cobrar o no. Es algo que se tiene que ir regularizando y se ha ido avanzando con la cantidad de contratos obligatorios. Pero en el ascenso del fútbol femenino, las jugadoras no cobran. Bueno, ha sido Leo Greco Deportes en este momento, pero ahora, al revés de lo que pedí, vamos al video número 2, porque tiene que ver con esto. Increíblemente, un penal no cobrado hizo que la Argentina entre en la oscuridad, entre en la peor política nacional, aunque te parezca mentira. Te lo dice un diputado nacional que fue vicepresidente de Boca, década del 90, la anécdota de Carlos Heller. Escuchá esto y vas a ver si incide o no lo que tratamos de hacer hoy aquí, que es matrimoniar el fútbol y la política. Escuchá. Ese penal de Mastrangelo no cobrado le costó carísimo a la Argentina. ¿A la Argentina? Yo hoy me acordaba de una cosa que pasó en 1995. A ver. Partido Boca-Rosario Central. Boca venía puntero y el último partido del torneo coincidía con las elecciones en Boca. O sea, tus últimos partidos de mandato, de ese mandato con Antonio Alegre. Con Alegre. En ese partido hay una jugada, un penal así como esto, pero de full, contra el Manteca Martínez. Recuerdo el partido de la imagen, el Colorado Lusenhoff. Claro, más o menos acá en el pecho le pone el pie, grosero. El referí no lo cobra, Alegre se peleó con Mastrangelo. Mastrangelo el árbitro. El árbitro. Cuando a la noche terminó el partido, Mastrangelo me llamó por teléfono y me acuerdo el diálogo y me dijo algo así como: quiero decirte que estuve mirándolo por televisión y me equivoqué, pero quiero que sepas que yo no soy deshonesto. Y yo estaba muy caliente y me acuerdo que le contesté: mirá, yo no puedo decir que sos deshonesto, pero tengo que decir que sos muy incompetente. No, ponete en la situación. Sí. Pará, si Boca ganaba, ¿era campeón? Boca ganó ese partido, prácticamente era campeón. Yo digo siempre que ese penal de Mastrangelo no cobrado le costó carísimo a la Argentina. ¿A la Argentina? Claro, porque si Macri no nos ganaba esa elección, es decir, si Boca era campeón, nosotros ganábamos. Estoy hablando de cosas indemostrables, como sí, siempre. Claro, está bien. No tiene pero estás tratando de explicar común, las fuerzas que operaban por detrás. Además, si yo recuerdo y he contado otras veces que Macri vino a esta oficina en la que estoy ahora a pedirme que yo lo convenza a Alegre que le deje el lugar para que él sea presidente con nuestra lista y conmigo de vice, porque me dijo que él tenía un proyecto político y que necesitaba ablandar su imagen dura de empresario y que para eso necesitaba el fútbol. Yo le contesté mal, o no mal, le dije que le ofrecía ser vocal y que nos demostrara que era el mejor de nosotros y no que era presidente porque llamaba Macri. Y él se levantó, me dio la mano y me dijo: tu propuesta es muy generosa, te la agradezco mucho, pero quiero decirte que yo he sido preparado para ser número 1 en todas las cosas en las que participo. Tremenda. Fin de la entrevista. Tuvo un segundo capítulo, le pidió una reunión a Antonio Alegre y le pidió a Alegre que le deje el lugar. Alegre lo insultó, terminaron muy mal. Bueno, después se presentó y nos ganó. Y yo digo, sentido común, si nosotros llegábamos ese domingo campeones, muy difícil que hubiéramos perdido esa elección y entonces la historia argentina hubiera sido otra, porque si Macri no ganaba la elección en Boca, no habría el camino para ser jefe de gobierno, presidente, etcétera, etcétera. Todo lo que nos Así contás... que mirá todo el daño que nos hizo Mastrangelo. Mastrangelo Botón, se lo digo 30 años después. Mirá lo que nos costó un penal no cobrado, Mastrangelo. Mirá el tipo, las intenciones que tenía, ¿no? Quiero aflojar esta imagen dura. ¿Qué amor a Boca? Después de tener un amor mirando la tele, pero nada más. Macri lo que quería era ese camino. Macri tiene otro efecto mariposa, que este es más trágico, que es en el año 2004, de nosotros que somos gente del rock and roll, hay una teoría que se viene naciendo en esas cúspides culturales, que es que dicen que gran parte de que Macri llegue a ser jefe porteño, y tiene mucha razón, fue lo que sucedió la noche del 30 de diciembre del 2004 en Cromañón. Mucha gente afirma, y con justificada razón, que debido a esa masacre
porque fue una masacre, porque podría haber sido totalmente evitable, y desenmascaró la corrupción que tenía aquella jefatura porteña, terminó siendo el comienzo de la era del macrismo, o del PRO, mejor dicho, Claro. porque antes no era macrismo, era PRO, o radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, que se mantiene inclusive hasta el día de hoy. Ese fue el hachazo final para el peronismo en la ciudad, que hasta ese momento no ha podido volver todavía. Sí. Pero no gobernaba el peronismo en ese momento. Sí, en la ciudad. No gobernaba el peronismo, no era peronismo. No. Era lo que era lo que sobrevivía de la alianza. Claro, veníamos desde No, la no era Rúa peronismo. y después el Ibarra, que fue el segundo. Sí, igual Néstor se pone al lado de Ibarra en el balotaje para decir, este es mi Claro, ahí candidato. está. Había un cierto matrimonio con Ibarra que seguimos teniéndolo en nuestras filas. Pero sí, más que nada una desatención horrible con estas cosas que tienen que ver con la seguridad. Pero se lo usó durante años y logró este puente increíblemente. Hechos fortuitos, ¿no? Un penal, un incendio lamentable, evitable, como decís vos. Bueno, pero la liazón con el fútbol y la política hasta el día de hoy. Brito tiene intenciones de representar al peronismo. Está corriendo por detrás, pero Brito, que estuvo a cargo de River hasta hace muy poco, tiene intenciones de ser presidente. Daniel Angelici. Un banquero supermillonario que debe ser totalmente desatento con las clases más bajas. Daniel Angelici intentó también, de la mano de Macri. Es el dueño de muchos jueces. Donofrio está hace muchísimo tiempo dando vueltas que quiere meterse en algún lado. De hecho, bueno, Nicolás Russo fue presidente de Lanús y después terminó siendo parte de la Cámara de Diputados a mando del peronismo. Intentó también ser intendente de Lanús, no logró ganar las elecciones. Mirá quiénes están en Independiente. Bueno, el muchachito ese alopésico que para mí es un apellido innombrable también de ese muchacho. Sí. Porque trae A mala mí- suerte. A mí igual no me asustan las relaciones entre política y fútbol, porque en las dos tenés relaciones de poder, en las dos tenés gente que vota, que elige, que se puede equivocar, después podrá corregir o no. Lo que sí me preocupa profundamente es la intención que tiene Macri y otros de transformar al fútbol en un negocio, Claro. en una empresa, en donde los clubes ya dejen de ser de los socios y pasen a ser de compañías que te quieran vender tal o cual producto. Y si bien me encantan todas las teorías de efecto mariposa, porque te van mostrando cómo una cosa se va encadenando en relación a la otra, inclusive en cuestiones que parecerían no tener conexión. No lo dijimos, por ejemplo, pero la cantidad de días que pasó entre que River se fue a la B y salió campeón de la Libertadores contra Boca en Madrid fue la misma cantidad de días que pasó entre esa final de Hagamos Madrid. todas esas cuentas y- porque son increíbles. Son increíbles. Pasó la misma cantidad de días, no sé si son 2.342, por tirar un número cualquiera, entre que River desciende y que sale campeón en Madrid, al tiempo que pasa entre esa final de Madrid y La fecha del otro día, final, la fecha del la fecha del domingo. otro día. Sí. También podemos la decir... misma cantidad de 1.472 días, 1.400. Pero hay un sinfín de casualidades. Mismo día del cumpleaños de Rodrigo Bueno, hincha reconocido de Belgrano de Córdoba. Claro. Es el mismo día. Ayer fue el cumpleaños de River Sí. y de Defensores de Belgrano, compartiendo ahí también el barrio. ¿Qué comen las gallinas? Granos. ¿Ves? Belgrano. Granos. ¿Qué quiere decir yo? eso? Lindo Pero grano. Así todo, creo que no. Creo que hay que buscar las causas donde están y donde se la ven visible. Y la transformación de Macri en Mauricio fue un laburo quirúrgico en Tedeum entre el sociólogo Durán Barbas y los medios de comunicación que lograron tergiversar la realidad a un punto inimaginable en donde terminamos creyendo que los malos son los buenos, que los buenos son los malos, porque entre mejor estaba la Argentina, yo no sé si ustedes lo recuerdan esto, pero a medida que el país mejoraba, bajaba el desempleo, subía la producción, los noticieros cada vez eran más terribles. Y de forma inversa, a medida que peor estaba el país, hablemos de los 90, hablemos de la dictadura militar, los medios de comunicación en los noticieros te mostraban cosas lindas. Sí, claro. Entonces, Somos derechos. como ahora, entonces es lógico que terminemos votando, o que la mayoría termine votando, un tipo que esté invertido. Porque la realidad está invertida. ¿Qué me dice, Galván? Varias cosas. Miren la casualidad, ¿no? No fue por eso, porque vi un reel y digo, lo voy a ver esta película. Anoche vi la película, anoche, a última hora, No llores por mi Inglaterra. ¿Se ubican? Hermosa No la vi, película. no. Está muy buena, con Peter Capusotto. Es buenísima, la pueden ver bueno. en Cinear.
Es gratis, se puede ver libremente. Sí, claro. Y es justamente una parodia, en realidad es una parodia, según la cual, cuando se produce la primera invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires en 1806, los ingleses traen el fútbol, que no es cierto porque el fútbol es muy posterior, traen el fútbol y utilizan el fútbol políticamente. Ah, muy bueno. Muy buena De la época. película. Capusotto Sí, de época. muy buena, pero es muy graciosa porque parodian los nombres de los personajes del fútbol. En serio, a mí me gustó un montón la En película. Cinear se puede ver. Cinear se puede ver. ¿Cómo se No llama? llores por mí, Argentina. Bueno, tengo ahora sí el video número 5. Estábamos hablando de los servicios y dentro de ellos se puede contar con el Uber. Más allá de todo lo que se hizo y la defensa del tachero, el Uber es mundial. Lo ves en todas las películas, estén en Japón realizadas, en Sudáfrica, en México. El Uber es algo que no se pudo detener y allí están un montón de personas que necesitan el laburo. Hoy buscan un mango más con el Uber. Pero increíblemente, aunque trabajen en una panadería, limpiando casas, en un banco, directores técnicos de un club de la C necesitan del Uber. Y hay una muchacha bastante interesante. ¿Vos qué harías, no? Si estuvieses subiendo un Uber, estás apurado, pero la tipa allí, en el torpedo, adelante del volante, tiene un muñequito de Milei con la motosierra y te atiende de esta manera. Mirá. Un par de cuadras nomás. Sí, sí. El GPS me está andando un poco mal. Yo te guío, no hay problema. Yo banco al presidente acá. Ah, sí, veo por el muñequito, me gusta. Si sos cuca te bajas, ya te digo. No, Bueno, bien vamos para libertario. va perfecto. Así me gusta. Sí, porque viste acá muchos cuca y la verdad que eso no está bueno. Frenan el progreso del país. No, seguro, es verdad. Tenemos que avanzar como sociedad. Lamentablemente, si seguimos apoyando a lo mismo de siempre, nunca vamos a llegar a ser lo suficientemente grande como nación. Bueno, y Está bien. un poco de Uber porque me gusta trabajar, yo trabajo en el sector privado. Y hay que trabajar, sí. Sí, por supuesto. Si queremos sacar adelante, tenemos que esto se saca laburando y apoyando a la libertad, ¿viste? No, seguro, me gusta el muñequito, la verdad. Muy Sí, bueno. Sí, acá borjamos. ¿Te diste cuenta que esto es con urbano profundo por cómo está hecha la urbanización? Y además, el auto es un Renault, todo cuadrado, debe ser un Renault 9, un auto que tiene 20 años o más y una laburante que necesita del mango. No está mejor, seguramente. Si era dependiente de una panadería, le alcanzaba hace 10 años. Bueno, pues ahora labura en el Uber, pero está contenta y además discrimina, dice, si sos cuca te bajás. Qué radiografía espantosa de la Qué realidad. extraño el De país la de la estupidez. libertad, ¿no? De la estupidez, perdón, ¿no? Que me perdone, no es, perdón, toda la cuestión de género en este caso, me abstraigo que es una señora, pero es un imbécil. Un imbécil, no hay otra manera de definir a una persona así como un imbécil. Porque podría decir, no, mira, no me gusta el kirchnerismo o no me gusta el peronismo, porque como yo tengo yates en el Yacht Club y con Cristina tuve que pagar un punto más de impuesto en mi yate, yo la entiendo. Sí. Si me dice odio al peronismo porque en el 2014, más o menos 2015, yo resulta que me había comprado un auto de alta gama de $250.000 y culpa del peronismo tuve que pagar un punto y medio más de impuesto por año. Yo lo entiendo. Pero a esta señora que conduce un auto de hace 20 años, que se nota por su manera de hablar, que es de los sectores populares, aunque ella cuando se mira al espejo cree que es parecida a Máxima Zorreguita, o como se llame, ¿Zorreguita se llama? Digo por lo de la Sí, guita, ¿no? Zorreguita, sí. Bueno, yo le digo Zorreguita, a Máxima Zorreguita. Cree que tiene más que ver con Máxima Zorreguita que con un obrero peronista que va todas las mañanas a trabajar a la fábrica y por eso probablemente es peronista, porque la tiene más clara. Bueno, es este problema de identificación. Ella se siente identificada con el que tiene el auto de $200.000 y odia al peronismo porque tuvo que pagar impuestos. Y cree que en esa suerte de solidaridad o de copiar el discurso, ella, mágicamente, como si se tratara de la Cenicienta, no está montada sobre una calabaza, sino sobre un Audi. Es así. Y la iglesia se expresó Uy, qué bueno. en dos Sí. lados.
Y durante toda mi vida, mirá que tengo unos cuantos años, cuando la iglesia subía un púlpito en términos políticos, cuando hablaba un papa, cuando había Te Deums, me demostraba lo que era la institución. No estoy hablando de cosas sagradas. La institución, cómo se manejaba. Las bendiciones que impartían a tipos detestables como Jorge Rafael Videla. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Quién soy yo?, dijo Francisco, no para discriminar. Pero ahora se está manifestando con el sesgo de Francisco. Y así como León XIV, y después te voy a hacer un apartado idiomático, así como León XIV estuvo hablando, pero de una manera bélica, te puedo decir, en contra de la inteligencia artificial, sí. Paremos esto, por favor. Lo habló en inglés, que es su idioma original, pero fue contundente lo que habló, porque está desesperado por el mundo que, no solamente el que estamos viviendo ahora, el que va a venir a la velocidad que vamos dentro de 3 meses, estuvo alertando León XIV sobre la inteligencia artificial y lo perniciosa que es, más allá de que nos entretiene de ver a San Martín conversando con Belgrano. Más allá de estos truquitos, hay otras cosas porque piensa por uno y además maneja las guerras. Bueno, más allá de todo esto, también García Cuerva me dio el gusto de escuchar que en ese Te Deum, Milei, sin contestar, porque ni siquiera tiene las bolas de Alfonsín, sin contestar, tuvo que escuchar ahí sentadito, le chupa un huevo. Lo que le dijo García Cuerva, vamos a buscarlo, es el 26, uno de los 2 26 que te mandé, porque te mandé 2 videos 26, a García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, decirle unas cuantas cosas, no solo a Milei, sino a el ramillete enorme de impresentables que estaban allí, la hermana, Abdala, Martín Menem. Me voy a hacer un buche de Acaroína ahora, después de haber nombrado todo esto. García Cuerva. 4 acuerdos fundamentales: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. Un verdadero ejemplo para todos nosotros, porque no nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación, porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar. Hasta Jesús queda sorprendido de la fe de aquellos hombres que cargan al paralítico. El pueblo argentino es un pueblo de fe, un pueblo que a pesar de las crisis crónicas y dificultades constantes, sigue adelante y se pone la patria al hombro. De esa reserva espiritual heredada de nuestros abuelos brotan nuestra dignidad, nuestra capacidad de trabajo duro y solidario, nuestra serenidad aguantadora y esperanzada. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación. Porque nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación. Haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Argentina, levántate. Argentina, vos podés.
3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Habíamos hablado de que León XIV habló en contra de la inteligencia artificial. Te voy a hablar de los libros que tengo acá y lo voy a relacionar con León XIV, vas a ver. Porque es Democracia Confederal, que ya va por la 5ª edición, que lo podés conseguir por Mercado Libre o en el kiosco de diarios, entre comillas, que está frente a la pizzería Guerrín o Guerrín. Va por la 5ª, pero sacó la 2ª con todas las predicciones de Solari Parravicini, y allí está Democracia Confederal 2. Lo podés conseguir también por Mercado Libre o en la pizzería, en el kiosco de frente de la pizzería Guerrín o Guerrín. Pero también lo podés conseguir por Mercado Libre. Mirá, habla bien, es para que manejemos mejor el idioma. Más que nada aquellos que nos comunicamos con mucha gente, pero también te sirve para la vida diaria, manejar bien el idioma y que la gente no se ande guardando el comentario como si tenés mal aliento, por ejemplo. Sí, porque a veces uno habla mal y el otro no te corrige porque le da pudor y andás por la vida con mal aliento o diciendo mal una palabra y pasas vergüenza. Habla bien, se consigue por Mercado Libre. Pero ahí, ¿sabés qué te explico? Los números de los papas. Hasta el 10º va por ordinal, por orden. Primero, segundo, tercero, hasta 10º. Después del 10º es 11. Pío 11, Pío 12, Pío 13, hasta Pío 100. Sucederá en el tercer milenio. Así que los periodistas, no es de León XIV, no, es León XIV. Se suele usar bien todo esto. Pero por otra parte, me voy a otros números. Cuando vos escuchás que es la cuando vos escuchás los números, los escuchás por uno por orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, cuando llegan los autos o la tabla de posiciones de los equipos. Vas viendo por orden
también por orden alfabético, pero si es por número, decís primero, segundo, centésimo. El otro día se conmemoraba la Revolución de 1810 y usaban ducentésimo. Pero no se puede decir en la 214ª edición. ¿Avo qué es avo? Avo es particional, no es ordinal. Entonces no es la 30ª vez, no, es la 30ª vez, cuando es la vez número 30. Vos podés decir la vez número 30 y zafaste. Pero 30ª vez, no, avo es particional. ¿Y qué es particional? Cuando parto algo. Agarro una pizza, la divido por la mitad, tengo 2 medios, después tengo cuartos, pero a partir de allí empiezo a tener octavos. Y si la pizza, somos muchos para comer una pizza, y tengo que dividirla en 12 pedacitos, en 12 porciones, son avos, 12ª parte de una pizza. Cuando es particional, cuando yo estoy partiendo algo, es la 12ª parte de una pizza. Cuando yo un entero lo divido en varias porciones. Pero cuando son lugares en donde estoy en orden, tenés que decir 31º, no 31ª vez. ¿Qué es eso? Es una complicación que te pones en la boca. Entonces, más que nada, para los periodistas deportivos que utilizan esto, porque hay posiciones, hay lugares, no es la 32ª vez, no, 32ª. Es una cuestión de orden, números ordinales y números particionales. Lo puedes ver en Google, números ordinales y particionales, lo practicas una tarde y ya te lo aprendiste para siempre. Pero bueno, estaba hablando de León y lo que dijo de la inteligencia artificial, y yo lo dije antes, es muy divertida en muchos casos porque te permite ver a San Martín hablando con Belgrano y otras tantas cosas divertidas que si no sería imposible hacerlo, pero es perniciosa. Nos vamos a divertir acá con la inteligencia artificial y alguien la utilizó muy bien para poner en imagen lo que sería, lo que el presidente expresó el otro día, si viniera un marciano. Él lo ponía como una utopía, sin embargo, es todo lo contrario a la utopía. Es distópico esto. Fíjate lo que la inteligencia artificial hizo con el sueño de Milei. Visitando la Argentina, mirá. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa. Este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bienvenida a la inteligencia artificial, por lo menos para mostrar lo que le pasaría a un marciano si ve lo que si baja a este país y si bajara en Estocolmo, ¿no? Es una diferencia. El tipo diría, che, qué bien que viven acá. ¿Por qué será que viven así, de este modo? O si bajase en Montevideo, en comparación con lo que está pasando en la Argentina, es increíble. Sí, si Milei es presidente, ¿por qué no puede venir ET? Claro. O sea, si Milei llegó a presidente de la República, votado por el 54% del pueblo argentino. Eso no hay que olvidarlo nunca. Nunca lo olvidemos, por favor. Nunca olvidemos eso. Chaval, si Milei es presidente de la República, cualquiera de nosotros puede cruzarse en alguna pizzería de la calle Corrientes con ET. Tal cual. ¿Sí? Ahora, anoche, Pañi, lo miro, lo escucho, es un tipo con muchas conexiones, lee mucho las encuestas, muchos estudios, y muchas de las cosas que dice me sirven a mí como información porque es un tipo muy informado. Discrepo con él en un montón de cosas, pero es lo más seriecito, junto con Arconada Mon, con quien también tengo una cantidad enorme de críticas, pero son lo más seriecito de un medio horrible como es el diario La Nación o La Nación Más. Estaba mostrando una encuesta y un estudio que ha hecho la Universidad de Itela sobre Milei ahora, la situación de Milei ahora.
Es el video número 3. Pero además, lo que hacía Pañi era mostrar o demostrar de alguna manera, y con este estudio lo corrobora, que las cosas económicamente, no en tu bolsillo, los números de la macro están dando un poquito mejor y sin embargo la gente no lo nota y es una tendencia en baja tremendamente. Es realmente algo que llama la atención. Es una paradoja. Y habló de dos paradojas, porque hay otra. Nunca el gobierno se mostró tan débil y con una interna tan feroz y hubo tantos casos de corrupción y sin embargo no hay dentro de la oposición una figura o un plan que aproveche este momento. Es una paradoja, es el momento como para caerle en la nuca y sin embargo no pasa. Y si pasa, no hay tantos medios para reproducirlo. Bueno, pero estas son las dos paradojas. Y anclado en este estudio de Ditela, te va a mostrar en la situación actual, con los días de Milei que tiene en la presidencia, cómo estaba Macri a los días de Milei en la presidencia y cómo estaba Cristina a los días que hoy tiene Milei en la presidencia. Veamos a Pañi anoche. ¿Qué sería interesante? Mirar cómo le está yendo a Milei en este momento en comparación a cómo le fue a otros gobiernos. Y este es un cuadro muy interesante. Me interesa destacar 3 líneas dentro de este cuadro, de este gráfico, para hacernos qué pregunta. ¿Quién es Milei? ¿Cómo le va a ir a Milei en el futuro? Le puede ir como a Macri, que es esta curva, esta línea amarilla. Va cayendo, declina, declina, declina. Acá tiene un pico en el mes 46. Estamos hablando del mes 28 del gobierno, el mes 31 del gobierno, acá. No se recupera más Macri. ¿Este es Milei? ¿Esta línea violeta de la Libertad Avanza va a seguir esta trayectoria en los meses que siguen? ¿O Milei es la celeste, Cristina, que llega en el mes 25 a un piso y empieza a subir, se termina reeligiendo con el 54% de los votos en el mes 34 y permanece allá arriba y sigue subiendo? Es decir, un caso notorio el de Cristina, de recuperación, que no estuvo ligada solamente a la muerte de Néstor, como atribuyen quienes miran más que nada la imagen de los líderes, sino un proceso de recuperación económica posterior a la crisis económica, a la depresión del 2009, que empieza a ocurrir en el año 2010 y que la envuelve, la impulsa en el año 2011 para obtener una reelección espectacular. ¿Quién es Milei? ¿Es la Cristina que revierte la caída y triunfa? ¿O es el Macri que sigue declinando? No lo sabemos. El futuro está abierto. Está en ese momento de incertidumbre. Ese es el momento de la paradoja, donde los números de la economía empiezan a dar algunas buenas noticias, pero el clima todavía no cambia a nivel de la epidermis de la sociedad, o donde la política da malas noticias, pero nadie es capaz de capitalizarlas. Todavía no hay alguien, un sujeto político que pueda canalizar ese malestar político y aprovechar los errores del gobierno. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei vino, y esto está ligado al tema de la corrupción, está ligado al tema o a la promesa de una regeneración, a revertir un estado de ánimo. Milei no se explica sin un estado de ánimo que lo podríamos cifrar en una palabra que usó hoy en su homilía del Te Deum el arzobispo Jorge García Cuerva: postración. Dijo, hay una Argentina postrada. La comparó con la imagen de un lisiado que en el Evangelio es curado por Jesús. Hay una Argentina postrada sobre la cual se monta una clase política conflictiva, poco diálogo, mucho enfrentamiento y una sociedad desalentada. Eso es lo que venía a revertir Milei. ¿Logrará revertirlo?
Mucho depende de la economía. Gran parte de esa postración tiene que ver con gente, como decíamos, que aumenta la mora para pagar la tarjeta de crédito, que ve que pierde el trabajo, que no pierde el trabajo, pero no llega a fin de mes, que ve que la inflación bajó, pero el salario está atrasado respecto de los nuevos precios quietos. Ese clima económico sobre el que se montan después los episodios, los escándalos muy poco edificantes de corrupción, es el que produce la postración. Al que la clase política y sobre todo el gobierno reacciona con conflicto, con conflictividad. Bien, deja tela para cortar, pero voy a sumar más tela para que después confeccionemos un lindo vestidito. Me voy a basar, y recuerden esto muchachos, porque entramos en polémica en un rato, me voy a basar en lo de la paradoja. Es un momento político detestable, como siempre lo fue para nosotros, pero digamos para la población en general, el que lo votó la está pasando mal. Se ven unas internas horribles que La Nación y TN no pueden disimular y que muestran estas internas feroces, los carpetazos, la corrupción, y todavía no hay alguien de la oposición que aproveche todo esto como para generar una esperanza. Todavía no la hay. Héctor Malamud es un tipo que a veces viene a Buenos Aires, es argentino, da clases en Lisboa, es un sociólogo, un hombre reconocido, y le preguntan cosas. Vino también a la Feria del Libro a presentar algo, y le preguntaron acerca del peronismo. Él no lo es, pero analiza, vamos a ver su colega a ver qué dice, analiza al peronismo hoy, ¿por qué no tiene la contundencia que tuvo otrora? A ver qué dijo Malamud. Peronismo es ganar. Y ganar son dos cosas. Tener más votos que el otro y conseguir el poder. El pueblo y la sartén por el mango. ¿Qué ideología? Depende de la década. Depende de la provincia. La ideología no es lo que define el peronismo. Tampoco la organización partidaria. No importa la forma, no importa la formalidad partidaria. Importa quién tiene los votos y quién tiene el poder. Peronismo era eso. Hoy es menos que eso, porque no hay un continente nacional. No hay un partido nacional, hay 24 peronismos provinciales, lo mismo que el PRO, lo mismo que el radicalismo. Argentina se fragmenta de manera federal y el único partido nacional es el del presidente. Hoy es violeta, mañana será de otro color. Todos los demás partidos son provinciales y por eso es muy difícil que coincidan en un candidato presidencial único. A ver, no opino. ¿Qué dice del colega? Es interesante el planteo de Andrés. Pero, tenés razón. Sí, pero me parece que se queda un poco corto al mismo nivel que Pagni. ¿En qué sentido digo esto? Hay una raíz sobre todas las otras consecuencias que ellos despliegan, y esa raíz yo la encuentro en la falta de diálogo y de palabra. Mejor dicho, podríamos decir una lectura de la realidad, de los tiempos, de las formas de conversación que tienen hoy las capas más jóvenes, que se les escapa a todos. Por ejemplo, me encantan los gráficos, me encantan las encuestas, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por dónde las hacen? ¿Por teléfono? Hoy un pibe no te contesta el teléfono. Si lo llaman, directamente no atiende. Por ende, no quiero decir que estén sesgadas, pero sí quiero decir que se transformaron en herramientas obsoletas para entender qué es lo que está pasando. Siguiendo el planteo de Malamud, qué es lo que era el peronismo y en qué devino, él dice, bueno, para lograr el poder vos necesitas ganar votos y después, a partir de ahí, podés manejar, tomar la sartén por el mango, que el pueblo te responda, ir para adelante. Pero todo eso se hace inocuo si no tenés cómo transmitirlo. Y fíjate que 2 videos atrás veíamos al arzobispo de Buenos Aires, del cual se sirvieron un montón de dirigentes peronistas para explicar qué es lo que está pasando. Si vos como movimiento necesitas que la iglesia diga por vos lo que vos no podés decir, el problema que tenés es mucho más grande, porque estás hablando de una institución que está manejada por tipos célibes de 70, 80, 90 años. Y hoy la juventud es muy potente, está muy hastiada y tiene mucha ambición. Entonces, no te terminan de cerrar las cuentas a la hora de ver qué hacemos con todo este quilombo. ¿Cómo podemos canalizar toda esta bronca? ¿Cómo podemos pasar a ser nosotros una posibilidad de esperanza para un pueblo que está desencantado si ni siquiera nos escuchan, porque nosotros tampoco los escuchamos a ellos? ¿Y en el conurbano cómo va la cosa con la juventud?
Hay mucho de lo que dice Joaco que es real. Hay una juventud que no escucha y a la vez tampoco es escuchada, con sus reclamos, con sus particularidades propias de la década. Y voy a retomar también algo que vos decías antes, de cómo puede ser que la oposición, en este caso el peronismo, no esté aprovechando este momento tan de rigidez para el gobierno actual. Y al fin y al cabo la respuesta es un poco la misma, que está sesgado en su propia interna, viendo el propio culo de ver quién va a ser el que tome la sartén por el mango el año que viene. Y como hay un conflicto de intereses entre los que consideran que están en la posibilidad de poder hacerlo el año que viene de una manera sólida, y los que están del otro lado en la incertidumbre de no saber bien qué candidato o qué nombre de su sector político o de su sector dentro del peronismo puede llegar hasta el año que viene, y piensan más en el 2031 que en el año que viene. Y ahí es donde se genera ese problema entre los que quieren a partir del año que viene gobernar y los que están pensando dentro de 4 años. Y ahí es donde se genera este problema, porque la gente, desde las redes, desde la calle, desde cualquier ámbito donde uno pone un micrófono o pone la oreja un ratito, se da cuenta que no aguanta 4 años más. Aguanta como mucho, y si Dios es muy grande, 6 meses. No aguanta más. En el interior, ¿cómo se ve esto? Yarlora es peronista, Insfrán es peronista, Quintela es peronista y Kicillof es peronista. ¿Malamud tiene razón? ¿Hay varios peronismos y son provinciales? No, peronismo hay varios. Hay varios y como dijo el general, peronistas somos todos, ¿no? Sí. Mira, yo hago esta alegoría. Incluido Menem. Por supuesto. Claro. Pero si hubo un peronista, ese fue Menem. Contemporáneo a nosotros, digamos. Administró de forma neoliberal, que era la moda, el peronismo. Pero además construyó un poder de un peronismo que estaba casi tan aplastado como este. Como sea, lo puso de pie. Había que ser peronista en los años 80. Ojo que este no es un programa menemista. No, estamos haciendo un análisis Podemos lo histórico. puteamos, pero A ver, hay que reconocer que hizo a su forma. Si el muro caía para el otro lado, esto lo dijo. Pero se ponía el gorro Pero era Che de Guevara. Marta, así, Cayó con la de este estrella lado roja. y bueno, vamos para adelante. A ver, no vamos a ir mucho, pero creo que puede servir. La revolución del 4 de junio, de donde finalmente va a venir el peronismo, se produjo el 4 de junio del 43. El desembarco a Sicilia se produjo en julio del 43. Si el desembarco a Sicilia, que es cuando los norteamericanos entran a Europa y comienza la derrota, buena parte de la derrota de Alemania, aunque ya había comenzado en la Unión Soviética, pero para nosotros de este lado era clave que los norteamericanos invadieran a Italia. Si la invasión a Italia, exitosa de Norteamérica, hubiera ocurrido un mes antes, se hubiera producido el 4 de junio, en junio todavía parecía que el mundo se iba a encaminar para ese mundo y la Argentina más o menos se iba a ir orientando en ese mundo, como pasa siempre y como le pasa a todos los países. Y con la de Menem pasó algo. Mira, en el 88 yo militaba. Y por supuesto había militado a favor de la candidatura de Menem porque tenía más que ver con el interior, con el mundo tradicional del peronismo que la candidatura del peronismo rubio. Porque ellos mismos se definieron como peronistas rubios. Sí. Carlos Grosso se definió como peronista rubio. La fórmula era Cafiero de la Sota, que era el sector más amigo del gobierno de Alfonsín, más cercano al radicalismo, más amigo de las fundaciones europeas, etcétera, etcétera. Bueno, y yo decía, pero ojo, no crean que con Menem va a volver el peronismo que conocíamos o el peronismo de los libros, porque el mundo no es ese mundo y la Argentina tampoco. Y yo dije cosas que en ese momento me generaron mucha enemistad, como me pasa ahora cuando digo cosas. Yo dije, si las condiciones a Menem se lo permite o incluso se lo imponen, va a hacer la paz con Inglaterra. Va a privatizar empresas públicas y hasta va a plantear la reconciliación entre Sarmiento y Rosas. Y dije mucho más que eso. Dije que simbólicamente iba a ir al acuerdo con Bongibor. La noche que Menem anuncia... La bola de cristal. ¿Usted? No, hago política desde que tengo uso de razón, Sí, claro, y yo leo sé. desde que me acuerdo y trato de analizar las cosas no como yo quisiera que fueran. Imagínate si un médico cuando te va a ver dijera, yo no quiero que esta persona tenga un tumor maligno. Mire, ¿sabe lo que tiene un forúnculo? No podemos analizar ni la actualidad ni el pasado con ningún sesgo. Tenemos que ir con crudeza. Y la noche que Menem, en el programa de Neustadt, anuncia el acuerdo con Bongibor, yo estaba con un grupo de compañeros y todos giraron a mirarme. Yo dije, yo no tengo la culpa. Solamente dije que podía pasar. Hoy, ¿qué está pasando?
La copa de Milei, de la popularidad de Milei, se está vaciando hoy. Pero esta no es la copa del peronismo que se está llenando. Esta se vacía, pero la copa del peronismo no se está llenando. Porque el peronismo no está apareciendo, aunque sí aparezcan dirigentes importantes. Vos mencionaste recién a La Rioja, el gobernador de La Rioja. ¿Quién puede negar que el gobernador de La Rioja ha sido opositor desde el primer día a este gobierno? Sí. El gobernador de La Rioja asumió al otro día que asumió Milei. Y en medio del acto de asunción, con la banda de gobernador, paradito y con un micrófono, dijo: no quiero ser agresivo con nadie, ni es por estar en contra de nadie, pero lo que ayer anunció Milei es cruel y despótico. O sea, fue opositor desde el primer día. Al mes dijo: este hombre no puede seguir siendo presidente. O sea, que en el peronismo ha habido gente realmente opositora a esto, claramente opositora a esto, y que incluso, como en el caso de La Rioja, tiene un modelo alternativo a la economía. No vamos a dejar de mencionar, por supuesto, a Axel Kicillof, que ha sido opositor y que tiene una provincia que la mantiene a flote en medio de todo el bombardeo que hay del gobierno nacional. Pero evidentemente no alcanza. Y creo que tiene mucho que ver con lo que vos decís. Todavía nos falta, o le falta al campo nacional y popular, de cual el peronismo es la parte más importante, terminar de interpretar y además de representar. ¿Por qué Perón ganó? Porque supo interpretar, pero también supo representar. No se puede hacer política sin representar. Los grandes líderes revolucionarios y los grandes líderes contrarrevolucionarios fueron representativos de su momento. Sí, pero ¿quién es el representativo? ¿A quién consideras representativo? ¿Dónde está? Sabemos muy bien que San José 11-11 es un desfile impresionante. Sí. Y Cristina tiene, ponele, dentro del peronismo el 70%. Dentro de toda la organización política seremos un 25% y después el resto hay otros peronismos que nos llevan al 35, 40, ponele, pero somos un 25%. Bueno, es una señora bastante importante, aún hoy, más allá del presidio. Y por eso está presa. Y el desfile es impresionante, cada vez más. Y cada vez más sale al balcón. Pero, ¿qué se hace con eso? El pueblo no son números. Ahí es donde para mí radica el principal problema el día de hoy y donde terminan fallando a la hora de interpretar la realidad los politólogos o los sociólogos que quieren, mediante encuestas o pura y exclusivamente la lectura de historia, ver qué es lo que se vive. Nosotros el viernes pasado con Tommy estuvimos en Claypole. Ahí vimos cómo una banda de jóvenes que no llegaban ni a 18 años se disolvían en la masa y hacían sonar la música que la gente quería. Eso es pueblo. Pueblo no es la mitad más uno, no es la mayoría. El pueblo es los que se permiten momentáneamente olvidarse de su individualidad y transformarse en el deseo colectivo, disolverse. Y eso es lo que supo hacer el peronismo el 4 de junio del 43, ni que hablar el 17 de octubre del 45. Deberíamos ahí discutir, por ejemplo, si fue revolucionario, hasta qué punto, pasivo o no pasivo. Hoy en día, lo que se está viviendo es que ese disolverse no se da. No. Al día siguiente que estuve en Claypole, lo fui a ver a Sky en Temperley. Subí una historia de él tocando, como puede hacer cualquiera, lo etiqueté. A los 20 minutos me había reposteado en su propia página. No solamente a mí, a los otros 12 que lo habían hecho. Si Sky, que es el mejor guitarrista que tiene la República Argentina, vivo, inclusive podríamos decir también de su historia, se toma la libertad de compartir algo que alguien de su gente lo hizo con esperanza para que lo vieran y sin ningún tipo de plurito en el medio, si le pidió a un asesor de él que lo comparta y lo hace, teniendo miles de millones, ¿por qué no lo puede hacer un dirigente peronista? ¿Por qué cuando le escribís a alguno no te contestan? ¿Por qué no te dan un like? ¿Por qué no te mandan una historia? ¿Por qué no comparten cuando vos compartís? Ahí hay algo. ¿Por qué no están en la plaza con los jubilados? Sí. Hay algunos, pero también esto es una... Debería bajar el Congreso entero. El mejor momento para hablar de esto es ahora que estamos en la semana de mayo, ha pasado el 25, en la etapa donde los grandes padres de la patria, revolucionarios, han cambiado el paradigma de este país y nos han hecho dejar de ser colonia porque nosotros rechazamos el colonialismo desde 1810 y lo tenemos que hacer con mucho más valor el día de hoy, donde queremos, o parece ser que gran parte de la política quiere ser colonia de Estados Unidos. Yo creo que hoy no hay momento para seguir adornando todo con palabras bonitas. Creo que esa bala ya se la gastó el gobierno de Javier Milei, que llegó a ser presidente con palabras bonitas, con palabras de campaña que sonaban bonito en las redes sociales y que después, evidentemente, nos terminó garcando de arriba de un puente. La gente creo que ya no está comprando eso y lo que quiere es
justamente lo que decía Gatman, lo que dice Joaco, quiere gente que hable por el pueblo, pero que también haga, que también represente, que esté en la plaza, que esté y se sienta como alguien más de la masa. Por ejemplo, yo no quiero ser referencial siempre lo mismo, pero como hace Kicillof, que va al colegio a buscar a la hija, que cuando va a un casamiento como testigo, esas cosas que te acercan al pueblo, te hacen ser más representante y te hacen darte cuenta de que ese tipo por lo menos es más consciente de cuánto vale un colectivo, de cuánto vale un kilo de carne, de qué realmente le está pasando al ciudadano de a pie. Hoy no hay una persona que ponga las pelotas arriba de la mesa y trate de ser un poco más revolucionario. Así como en un momento Ricardo Iorio dijo que no se puede recuperar las Malvinas con canciones de Karina, tampoco se puede hacer peronismo, ni tampoco se puede cambiar el mundo con diálogo, porque enfrente hay gente realmente muy cruel. Sanguinaria. Sí, muy sanguinaria. Cruel. Entonces no se puede, en este contexto, esperar a que ellos se equivoquen y ver cómo nos manejamos. No, hay que poner las pelotas a la mesa y sin miedo, porque si un dirigente peronista tiene miedo de opinar de algo que vemos todos, entonces ¿qué le queda al militante de la básica? ¿Qué le queda al ciudadano de a pie que está enojado? ¿Qué le queda? No se puede cambiar este presente de país. Pero ¿cómo se hace? Que es muy difícil. Vamos a poner el ejemplo del boxeo. Tiene sus reglas y hay que sumarse a esas reglas para poder participar de una pelea de boxeo, ya sea amateur o súper profesional. Sin embargo, en una pelea súper profesional, como es ser presidente de una república, te aparece un tipo con guardaespaldas, con un cuchillo y con un revólver. Dice, pero esto no se puede. Sí, a mí qué me importa. Esto es no hacerle caso a la ley. Esto es infringir la ley como no le paga a las universidades, como no le hace caso a lo que dice la Corte, no le hace caso a nada. Yo hago lo que quiero y encima te insulta. Está en contra de la ley. Es ilegal lo que está haciendo y sin embargo pasa y se comenta. ¿Cómo se puede comentar cuánta gente se está subiendo a los trenes últimamente? Bueno, no es así, pero sin embargo, ¿qué te obliga? Esto sería, ¿a qué me obliga? Bueno, subamos entonces nosotros con dinamita y subamos con una ametralladora. ¿Tengo que hacer eso? ¿Estoy obligado a hacer eso? ¿Tenemos que jugar sucio? ¿Tenemos que ser peores? Esta es mi pregunta. Volviendo al paralelismo con el fútbol, vos tenés dos equipos. Por un lado, el peronismo cree en la política y actúa en consecuencia. Siempre creyó. Entonces considera que las palabras bonitas o ser políticamente correcto puede llegar a garpar electoralmente. Lo que estamos viendo es que el equipo contrario, que no cree en la política, que no cree en las reglas, agarró la pelota con la mano y empezó a correr derecho al arco. Tiró, metió el gol, empezó a gritar, y el referee dijo, el gol vale. Sí, ¿saben qué? Bueno. El gol vale. ¿Sabes por qué? Porque el referee está podrido. El referee es el pueblo, es el que vota, en definitiva, y que dice quién va a tener la pelota. En ese sentido, yo no creo que haya llegado con palabras bonitas, llegó más bien con malas palabras. Sí. Ahora, volvamos a la palabra revolución. Comprendamos qué significa. Desde su sentido más clásico en el diccionario, es una vuelta redonda a un punto, es volver a un mismo lugar. Claro. Sin embargo, las revoluciones nunca vuelven al mismo lugar, sino que tienen pequeños cambios. Podríamos, citando a Rodolfo Walsh, hablar de elipsis concéntricas que en algún momento llegan a un punto vacío, un punto ciego, un punto central, y de repente todo vuelve a empezar. Hay un caos que se transforma en orden. Y esa revolución, que podríamos considerarla a mediados del siglo XX, encontramos que logró su pináculo máximo en el cordobazo. Fíjate cómo volvemos del fútbol a Córdoba, ¿no? Y ahí, ¿qué era lo que teníamos? La unión de trabajadores y estudiantes. Para que eso no volviese a suceder, es que tuvimos la última dictadura militar. Claro. Para que esa alianza no se dé. Y es el día de hoy que todavía tenemos esos dos grupos sociales, que son los más pujantes, los más productivos, los más esperanzadores, los más juveniles, que están separados. Hoy vos por un lado tenés la esfera política peronista, por el otro lado tenés los clubes de barrio, por el otro lado tenés el fútbol, por el otro lado tenés las unidades básicas. Está atomizado. Está muy atomizado porque lo que no hay es palabra que circule. Porque hoy un grande no sabe cómo hablarle a su pibe, no sabe si mandarle un audio, si llamarlo por teléfono, si clavarle un like, qué significa el corazón. No se pusieron los códigos de la nueva era digital que nos gobierna. Te puede gustar o no. Lo que no podés hacer es un gran hueco en el suelo y meter ahí la cabeza. No, porque no te van a morfar. morfar. Ignorarla. No podés ignorarla. De hecho, nosotros las usamos. Vos publicás tus posteos, yo hago lo mío.
no lo podemos ignorar. Ellos la supieron usar muy bien. Sí. Ellos la usaron maravillosamente y entraron por TikTok, entraron por Instagram, entraron por Twitter, lo usan hoy para comunicar algo, se usa Twitter. ¿Para qué voy a ir a ver al gato silvestre? No, lo comunico por Twitter. Lo usamos nosotros también, lo usa Cristina también. Bueno, hoy me enteré también por estas redes sociales de que Cristina estuvo en Lanús. Vamos al video número 7. Sí, se las arregla como puede Cristina y se hace presente donde se junta el pueblo, aunque parezca mentira. Así y todo, presa y todo. Cristina en Lanús. Tengo un audio de Cristina que quiero pasarles. Hola Julián, quiero que le transmitas a todos los compañeros y compañeras de Lanús un abrazo enorme, enorme, enorme por tanto cariño y tanto afecto. Y quiero contarte que hace un rato fue una tarde casi milagrosa, porque Pablo Grillo, que es un milagro que esté vivo, le sacó una foto a otra que también es un milagro que esté viva, que vendría siendo yo. Así que, como le dije a Pablo, seguramente Dios tiene buenos planes para hacer estos milagros. Un abrazo grande para vos y para todos y todas. Y lo veíamos con imágenes de lo que ella contaba también, la visita de Pablo Grillo. Qué sugerente, ¿no? 2 personas que estuvieron por morir, Sí. pero sobrevivieron y uno fue a sacarle una foto que será histórica a la otra. Y se hizo presente en Lanús y a donde se lo pida al pueblo, de esa forma, telefónicamente, deja un mensajito. Ojalá esté en ella, no sé hasta qué punto, dirimir qué es lo que está pasando ahora. Y le tenemos que pedir un poquitito más todavía de amplitud, como para entender el momento que estamos pasando. Es muy inteligente, es muy capaz, y que haga correr el tiempo rápido para que se terminen estas internas, descubrir quién es hoy el más querido, el que nos puede arreglar todo este enorme desarreglo que ella vaticinó en Comodoro Pi en 2016. Les van a complicar la vida, les van a arruinar la vida. Van a venir a eso, y de hecho se hizo con Macri y ahora con Milei. Bueno, a ver si puede acelerar los tiempos, ella que todavía tiene cierto poder, como para que se termine esta interna que a todos los peronistas, a todos nos tiene totalmente hinchadas las pelotas. Nos cansamos, no queremos más odio entre nosotros, cáguense a trompada en un baño, arreglen las cosas como sean, aunque sea a cara de perro, pero vamos con el que más es querido, con la que más es querida, armemos un peronismo sano, interesante, y saquémonos solamente de encima a los posibles traidores. Y busquemos a aquellos, como hizo Perón, que se pusieron cierta máscara, se cambiaron, se fueron de lugar, estuvieron díscolos, pero que en algún momento pudieron habernos servido, ya sea como senadores o como secretarios de Comercio Interior. Bueno, hasta ahí nomás, no otra cosa. Y también no se olviden de los progres, porque somos como un 30% del país. No se olviden de todo eso. Y no se olviden tampoco de lo que hicieron las mujeres, que fueron más allá de todo. Fueron totalmente transversales. Fueron por un ideal, por un hecho que querían cambiar de la milenaria historia de la humanidad. Y se logró como en los primeros países del mundo, en la Argentina. Y lo lograron las mujeres de todas las posiciones políticas. Ya no intervenía la ideología política allí, sino un fin. Había un fin. Bueno, tenemos un fin. Cuidar la patria, querer la patria, eso es un fin. Ganar 4 veces más los jubilados, y eso es un fin. No regalar el Paraná, y es un fin. Comer asado, y es un fin. Tener remedios, tener morfina para los moribundos. Vaya, bueno, sí, eso es un fin. No se puede ir transversalmente. Por eso me parece que sí. Creo que Cristina todavía sigue teniendo la llave de esto. ¿Qué le pedimos? Paciencia. ¿Qué le pedimos? Amplitud. ¿Qué le pedimos? Urgencia. Urgencia. Me parece que no es tan difícil.
O sea, me parece que hay cuestiones personales que se están metiendo en esto. Primero es está la complicado. patria. Sí, primero está la patria. Igual vos decías lo de la llave. El problema es que en el caso de Cristina no hace falta decir el cariño que yo le tengo, le siento, y que yo siempre digo, viví para ver esos días. Porque lo que yo había leído, los libros, las cosas de la historia, yo me acuerdo de Perón, me acuerdo más o menos de los últimos meses. Recuerdo a mi madre yendo a una casa muy grande que había ahí en mi barrio, donde tenían un patio gigante y hicieron unos locros para la campaña del 73. Me acuerdo del peronismo. Me acuerdo de haber acompañado a mi madre al sindicato Luz y Fuerza, a hacer unas gestiones para unas cosas para unos chicos que necesitaban. Me acuerdo de haber ido al Ministerio de Bienestar Social, se decía, para que a la escuela le llegara la copa de leche, porque yo era una escuela muy pobre. Bueno, me acuerdo de eso, o sea, algo del peronismo aquel conocí. Y con Cristina más. Con Cristina fue el peronismo del que había leído y para mí yo con Cristina lo viví. Entonces para mí es muchísimo. Esto es lo que me pasó a mí. Es muchísimo. Yo leí mucho, sí, pero no lo había comprobado. Claro. Lo que en vida me tocó ver no fue tan lindo. Un Perón que no pudo, una Isabel que le hizo caso, mucho más caso todavía, a López Rega, que trajo a Celestino Rodrigo. Pude ver lo que denunciaba Alfonsín, un Luder que iba a pactar con los militares para que haya olvido de lo que habían hecho. Y después, Menem. O sea, ¿qué podía haber visto yo? Por supuesto que me agarré como un náufrago del tronco Alfonsín, que era mucho más simpático. Yo no. No, pero lo entiendo. Pero yo vengo de esa ala. Yo vengo de haber vivido una historia. Yo coleccionaba a los 14 años los fascículos de Perón y festejé y fui a la plaza 4 o 5 veces. Qué suerte. Perón vivo. En el momento de los montoneros, me comí gases, me comí todos los 14, iba solo o iba con los muchachos de la unidad básica. Pero después vi que todo eso se desmoronó, se fue a la mierda, se fue al carajo y me quedé solitario atravesando como estudiante y por suerte no desaparecí, prima desaparecida tengo y primos que se tuvieron que rajar a Italia. Pero atravesé todo eso y cuando se volvió a votar veía que era ítalo-argentino Luder, un hombre no de lo mejor del peronismo, una porquería, y lo pueden decir aquellos que estuvieron con él, compartiendo la vida política. Yo conozco a alguno de ellos todavía que está con vida, conozco a algunos que te cuentan lo que era ítalo-argentino Luder, más que nada el secretario general de la presidencia, que te lo dice, ve el reportaje con Felipe Piña, y dice que era un pelotudo importante, que llevó adelante leyes totalmente estúpidas, y además firmó un decreto de aniquilación de lo que se llamó en su momento el terrorismo, que después los milicos lo llevaron a cabo con un decreto firmado en democracia. O sea, Luder para mí era una mierda, Luder Vittel no me significaba nada, y Alfonsín, que venía hablando con el preámbulo de la Constitución y de lo que podía llegar a ser, hacer justicia con aquellos milicos que se llevaron tantas vidas, me llenó de entusiasmo. Después se desmoronó, se fue a la mierda y venía Menem con la revolución productiva. Bueno, a ver qué pasa acá. Un horror, un espanto, o sea, me seguía decepcionando. Yo no podía ver en vida a aquellos que decían que fue tan maravillosa la etapa de Perón y Evita. Bueno, después vimos los candidatos. De la Rúa, podíamos ver a López Murphy, otra vez Menem, Kirchner, de la mano de Duhalde. Así hice. Porque me gustaban los discursos, que seguramente habrá pagado para que salgan en Crónica. En Crónica había discursos de 10 minutos o 15 minutos por hora y yo lo veía y decía cosas mucho más interesantes. Pero también me puede cagar, porque viene de ese partido lleno de garca. Imagínate Carlos Grosso, acordate de Carlos Menem, Corach. La verdad que había una cantidad de gente espantosa. Viene de ese partido de la mano de Duhalde. Oh, me acuerdo de Costecchi y Santillán, me acuerdo de un montón de cosas. Ay, qué feo todo esto. Pero bueno, vamos a darle un voto de confianza. 21% sacó. No ganó, ganó Menem. Y si ponés a Menem más López Murphy más Rodríguez Sá, decía, bueno, la derecha avasalla, ¿eh? Y este tipo... No, había que descubrirlo. Lo descubrí al mes. Y después me dio tanta satisfacción que me afilié al peronismo. Me afilié al peronismo. En el año 18, en este estudio, otro estudio, pero en este canal, con Cúneo,
el 1 de mayo de 2018. ¿Por qué? Porque me hice kirchnerista. Y Kirchner me hizo volver a amar a Perón. ¿Por qué? Porque Néstor y Cristina hicieron políticas peronistas. Y además, no como eran en una época, adaptadas a una época, sino modernizadas, con un montón de derechos que fueron también progresando y haciéndose ver y siendo convalidados. Esos derechos progres que tuvieron. Eso me hicieron mucho, pero mucho más peronista. Porque había un peronismo progre que estaba modificando las cosas para los argentinos. No solamente el peronismo tradicional, sino con ese sesgo progre que a mí me encanta. Soy un cuca progre y entonces me afilié al peronismo. Engordo las filas del peronismo. Bueno, háganme votar, la puta que los parió. Quiero votar en una interna porque soy peronista. Gracias a vos, Cristina, haceme votar. Quiero mucho más kirchnerismo, pero para eso tengo que hacerme validar en una interna donde pueda elegir entre todos esos peronismos que se ofrecen, que me tienen podrido. Hay uno que es el más gordo, es el más grande, la tenemos así de larga y tenemos que revalidarlo. Y es el kirchnerismo. Me parece maravilloso. Así que dame la oportunidad, Cristina, haceme votar en una interna, que me afilié por vos al Partido Justicialista que vos presidís. ¿Puede ser, querida? A ver, no sé si sienten lo mismo. Conté la historia de uno que no viene de la militancia como ustedes. No vengo de la militancia. Se puede decir un independiente que dejó de hacerlo el 1 de mayo de 2018. Hay una gran realidad, y lo dijiste al principio de esta historia. Hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente que se cree más que el movimiento. Y el movimiento siempre va por delante. Y no es algo que solamente haya hecho Perón. Viejo. Estamos regalando el Paraná, Sí. las Malvinas. Estamos dejando cancha libre para que de este lado, en este caso el gobierno actual, junto con, no sé, podemos sumar a Macri también, por más de que no sea parte del gobierno, se estén comiendo toda la cancha, mientras nosotros seguimos peleados en internas, que evidentemente si a nosotros, que somos peronistas, que tenemos la ideología peronista, nos tiene podridos, imagínate al ciudadano que no tiene ideología política marcada. Imagínate a ese abuelo, esa madre, ese pibe que está en la calle y que no tiene una ideología, que no es peronista, que tampoco es libertario, que tampoco es radical, que tampoco es macrista, que vota con el bolsillo o boca según lo que vaya sucediendo en el día. Imagínate cómo lo tiene podrido a ese. Y mira la tele y dice, che, esto es una mierda, porque la verdad que el gobierno que tenemos hoy en día es una mierda, me estoy cagando de hambre, y los que están del otro lado se están cagando a trompada entre ellos en lugar de darme una solución. Entonces, ¿qué mierda hago? La gente normal, o la gente que no tiene un pensamiento político marcado como lo tenemos nosotros, hoy en día está pensando eso en su casa. Lo que le hicieron a Axel el otro día en el teatro fue una cosa que me dio vergüenza ajena. Mira, Vergüenza ajena. Porque él termina los actos diciendo viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina. Está haciendo otro camino, no es un camino muy diferente. Lo demás son cosas de la interna que no entendemos. Entre nosotros nos estamos cagando los actos. Sí. Me dio una vergüenza ajena. No sé cómo lo sintieron ustedes. Yo prefiero que pasen cosas a que no pase nada. Vos el enigma que tenés en relación a la interna es que la misma se gana con el voto duro, las generales se ganan con el voto blando. Entonces, Sí, si es permitís... Fue una trampa que el mismo peronismo se puso. Inclusive te diría, es una herida no cerrada del 73. Los que pedían internas eran montoneros en esa época, porque sabía que la ganaban y después se podría naturalmente ganar las generales. Cuando eso se replica con las PASO, al peronismo siempre le jugó en contra. Fíjate lo que le pasó a Aníbal Fernández cuando fue a provincia de Buenos Aires. La ganó caminando. Ganó la interna, ganó el voto duro, el kirchnerista super kirchnerista lo votó, después fueron a las generales y a ese no te lo voto ni ahí. Quizás te lo hubiesen votado a Domínguez, pero al fuerte no. Entonces es más difícil de lo que uno podría plantear. Yo te diría, se podrían hacer unas internas partidarias por fuera del aparato estatal y llamar a todo el mundo a ir a votar. ¿Por qué le tenés que pedir a alguien que no esté interesado en política que te dirima una interna sobre gente que sí le interesa la política? En ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una interna fuera de las PASO. Sí, para mí eso sería muchísimo más lógico. Eso fue el 88. ¿Eh? Eso fue el 88. El 88 con el cafierismo. Me debo poner de pie, ¿eh? En las épocas horribles en donde veía todo con horror, veían a Antonio Cafiero a lo mejor que podía ver. Y ahí estaban muchos progres. Dolina, yo, había un montón de gente. Cristina no. ¿Qué? Cristina no, lo ha dicho públicamente. Que ella quería votar a Menem, pero en la agrupación de ella se votó a apoyar a Cafiero y bueno, ella se subordinó, digamos, porque es muy peronista. Sí, y se subordinó la orga. Igual el discurso de Menem en el 89 era otro al del 91. Sí, obvio. Claro. Revolución productiva. Chicos, ¿quiere que les cuente algo concreto?
Yo redacté uno de los volantes del menemismo, de la campaña electoral. Yo, de puña madre. ¿Qué hiciste? Redacté uno de los volantes para la juventud y salió bien, porque ganamos la elección. Sacamos el 48% de los votos. El título era, por una juventud con presente, por una juventud con presente, una Argentina con futuro. Y bueno, planteaba una serie de cosas. Ese fue el volante que se repartió en el acto de la Nacional Universitario en la Ciudad Universitaria de Córdoba en febrero del 89, en el que hablaron dos nada más. Carlos Menem y el olvidadizo Luis Juez. En ese acto se imprimió el volante, pero a mí me lo aprobaron así. No eran ningunos pavos, tampoco sabían a dónde iban ni lo que iban a hacer después. Y se repartieron 10.000, 20.000, no sé cuántos volantes en ese momento. Pero yo decía a su vez lo que ya les dije. No esperen mucho más porque las condiciones históricas no van a dar para mucho más. Pero lo que hay es un espanto. Quiero hacer un detalle sobre esto sin ánimo de polemizar. En el 83, no es que Luder encarnaba la impunidad. En el 83 todavía había cientos de peronistas presos. No así radicales presos, porque había cientos de radicales en el gobierno de la dictadura militar. Claro. Por ejemplo, la dictadura en un momento saca un decreto donde dice, para ser candidatos no pueden ser funcionarios actuales. 130 intendentes radicales renunciaron. 130 intendentes radicales para ser candidatos. Navaja Artaza era el ministro de Viñones y era radical. Y tenía como operador político suyo a su sobrino el Coti Nosiglia. O sea, el Coti Nosiglia pasó de funcionario de la dictadura, así, sin interrupción, al 10 de diciembre a ser parte del poder de los que venían a castigar a la dictadura, mientras los peronistas seguían presos. Esto tenemos que decirlo. ¿Qué podía decir la dirigencia peronista cuando los asesinos tenían a los compañeros en las cámaras de tortura todavía? ¿Qué iban a decir? No. Había que sacar a la gente de la cárcel. Eran cientos o tal vez miles. Menem se chupó 5 años preso. Isabelita tuvo 5 años y medio preso. No hay otro presidente argentino que haya estado tantos años preso como Isabel. Y de ese modo. Y de ese modo. Le hicieron un juicio y le dijeron, señora, usted fue presa supuestamente por 2 cheques. 2 cheques en Argentina, Madre Santa. Y después dijeron, era todo, no pasó nada. 5 años y medio estuvo presa. Varios gobernadores. Y no abrió la boca. ¿Cómo? Y no abrió la boca. Y no abrió la boca. Nunca, no molestó a nadie. Nadie. En silencio absoluto. No comprometió a nadie. No abrió más la boca. Entonces, la acompañaban al baño. Fue tremendo lo que hicieron con Isabel. Sí, con una persona. Con una persona al lado. Totalmente. La misma presidenta. Yo sé que esto me va a ganar el odio. No me importa nada. No nací para ganarme la simpatía de nadie. Nunca me importó la demagogia. Pero es el único presidente argentino, elegido por el pueblo argentino, que dijo, con que viene una fragata inglesa y está en aguas jurisdiccionales y le presionan, presidenta, la tenemos a tiro, ¿qué hacemos? ¿Tiramos o volvemos? Y dijo, tire. Es el único presidente argentino elegido por el pueblo que le mandó un cañonazo a un buque inglés. El único presidente argentino que le mandó un cañonazo a un buque inglés. No estuvo presa por otras cosas, estuvo presa por esas cosas. De la misma manera que Cristina está presa por todas las cosas buenas que hizo. Entonces quería hacer esa leve aclaración sobre el 83. En el 83 los peronistas todavía estaban presos y había que zafar porque los podrían haber matado a los que quedaban en los campos de concentración. Entonces era ir a una elección con una pistola en la cabeza. Así fue el peronismo a la elección del 83. No así el resto de los partidos. El resto de los partidos gozaba de absoluta libertad, porque el resto de los partidos había sido parte de la dictadura militar. La dictadura fue cívico-militar, no solo por Noble o por Mañeto. Era cívico-militar porque los partidos políticos históricos del antiperonismo fueron parte de la dictadura militar. Sí. El golpe de Estado fue contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón. No fue contra las organizaciones armadas, porque estaban derrotadas, habían sido derrotadas. El golpe fue contra el peronismo y el presidente derrocado se llamaba María Estela Martínez de Perón. O sea, la historia hay que asumirla, como decía Cristina, sin beneficio de inventario. El golpe fue contra el peronismo. Y faltaba un añito nada más. Nada, 6 meses. Ella acortó el mandato presidencial. Para las elecciones presidenciales faltaban 6 meses. 6 meses. Por 6 meses no dieron un golpe de Estado. Es más, dijo, yo no me voy a presentar. Y propusieron el nombre de Alejandro Orfila,
que era secretario general de la Organización de Estados Americanos. O sea, no era un marxista, ni un ultraizquierdista, ni un peronista en el sentido tradicional de la palabra. Le dieron a la oligarquía y al imperialismo una alternativa de negociación, pero no querían, porque lo que quería la oligarquía y el imperialismo no era ni derrotar a las organizaciones armadas que habían sido derrotadas y que además habían sido también opositoras al gobierno peronista, porque esto hay que decirlo. Las organizaciones armadas eran opositoras al gobierno peronista. Fueron opositoras al gobierno peronista. Esto es un hecho concreto. Las bombas explotaban y el presidente era el presidente, Perón era el presidente. Más allá de las buenas intenciones, del coraje y de toda la nobleza que tenían, pero es un dato de la realidad. Había bombas y el presidente era Perón, electo por el 63% de los votos. Si Perón hubiera ido en interna, la iba a ganar, porque en marzo Cámpora sacó el 49,50% y en septiembre Perón sacó casi el 63%. Si hubiera habido una interna, lo hubiera ganado Perón, es obvio, porque lo que el pueblo quería era la vuelta de Perón. El cordobazo se hizo por la vuelta de Perón, no se hizo por el reclamo de los papeles higiénicos en la Renault. Todas las puebladas del 69, 70 fueron por la vuelta de Perón. Era la vuelta de Perón lo que el pueblo quería. Y Perón volvió. Años. A Perón lo trajo el pueblo, las masas populares. Las masas populares que tomaron las calles, las masas populares que pusieron en fuga a la dictadura y a los partidos de gorilas de la dictadura. El ministro del Interior, que después asesinado cruelmente, Monroy, era dirigente del radicalismo. Redactaron una constitución que no era más que un decreto inmundo y le pusieron al pueblo y al peronismo, pero ese es al pueblo. Le pusieron regla de juego con ese decreto inmundo del 72 al que llamaron Constitución Nacional. Y lo mismo hicieron en el 83. Y es cierto que el peronismo ya tenía una actitud, había una parte con una actitud claudicante. Eso es cierto. Pero tiene que ver que la dictadura militar se hizo contra el peronismo, no se hizo contra la agresión marxista, porque entre otras cosas, la dictadura militar fue prosoviética. Bueno, don Galván, no estamos en el 83, así que por suerte no discutimos. Nos encontramos Gracias todos, a Dios. Gracias a Dios. Nos encontramos todos ahora dentro de lo mismo. Queremos lo mismo, vamos hacia lo mismo y somos todos peronistas. Así que espero que les haya gustado este programita que tenemos hoy. Espero poder estar mañana, si me lo permite la salud, pero me voy a despedir ahora con algo que es maravilloso. Un combate estupendo que pudimos ver, es el video número 4, y estuvo Pedro Rosenblatt con Novarecio. Una altura, un combate con una altura maravillosa. Nunca vi tantos knockouts, o sea, ganó por nocaut técnico, por tantas caídas del, permítanme decirlo, rival. Es larga la nota, la pueden encontrar en otros lados, pero acá extracté lo que es la causa vialidad que tiene a Cristina presa y al doctor Novarecio tratando de tirar argumentos que fueron pulverizados por Pedro Rosenblatt con un castellano ejemplar y una lucidez como le conocemos. Señor, pásela bien, nos encontramos mañana, sean felices, disfruten. Pero, 5 segundos nada más. Ayer estuve con algo. Me quedé con una sola cosa. ¿Qué? Ayer estuve en un cabildo abierto. Un espacio en Twitter en donde, sintonizando con todo lo que se ha dicho acá, justamente nos fuimos con la consigna de que es nuestro deber reconstruir aquellos lazos sociales que nos han roto tantos años atrás. Así que nada, quería mandarle también un saludo a los muchachos. ¿Qué muchachos? Y a todos tuiteros. No tienen nombre. Estamos hablando de agoberos, de la Legión Infernal de Güemes. Legión Infernal de Güemes, me gusta el nombre. Ya confundo hasta las palabras. Sepan disculpar el Estado, sean felices y vamos a ver el partido Rosenblatt-Novarecio, Novarecio-Rosenblatt, causa vialidad. Digo, un ensañamiento. ¿Vos crees en la inocencia de Cristina? No, lo que hay que probar en la Argentina es la culpabilidad. Yo creo que no está probada la culpabilidad. Hay un fallo de primera instancia, de Cámara, rechazo de los recursos extraordinarios. Bien, si querés nos metemos ahí. Dale. No, a mí no me gusta decir tal persona es inocente, porque además creo que en un dirigente político decir es inocente, digo, hay responsabilidades políticas y penales. Cristina está condenada por una causa, que es la causa vialidad, en donde no hay una prueba directa, dicho esto por el propio tribunal. Hay una prueba indiciaria, no terminé la facultad, pero de esto me acuerdo. Muy bien. Hay una prueba indiciaria
tenían que mostrarse dos cosas. Por un lado que hubo un perjuicio al Estado, por el otro lado que Cristina dio una orden. Ninguna de las dos cosas se demostró con contundencia. El informe de vialidad que manda a hacer Macri en el 2016, creo que lo lleva adelante Iguacel exactamente, lo que dice explícitamente es no se puede demostrar que haya habido sobreprecios en la obra pública que se le adjudica a Lázaro Báez. Si querés te digo algo, quizás lo hubo, Luis, no quiero decir en la Argentina la adjudicación de obra pública se hace conforme a derecho, no creo. Lo que sí me gustaría que coincidamos es que esos tráficos de influencias que uno puede decir o que se le adjudica más a uno, no lo hizo solamente el gobierno de Néstor y Cristina, sucedió durante el gobierno de Macri. La Baña denunciándolo a la Cámara de Reconstrucción, ¿te acordás en aquella intervención en el...? Entonces, vuelvo. Por un lado, el perjuicio al Estado. No estaba demostrado el sobreprecio. Por otro lado, que Cristina haya dado la orden. Explícitamente, el tribunal dice no hay prueba directa, hay prueba indiciaria. Entonces, si aplicamos esos criterios al resto de los presidentes de la democracia, tienen que estar todos presos. ¿Ves que la compensación penal? Y quiero decirte que no comparto el perjuicio del Estado. Está demostrado, el impecable alegato de Luciani demuestra no solo la existencia. Sí, efectivamente se toman ejemplos porque era imposible auditar la totalidad de la obra pública, de obras que no existen, obras no terminadas, pagos a Lázaro Báez anticipados, privilegiados por sobre el resto, sobreprecios. Eso está en la pericial contable. Mirá. Que Cristina chilla, se enoja porque dice, me la incorporaron tardíamente a la pericial contable. Pero sí, eso como está, los mensajes, como los mensajes. ¿Cómo ¿te acordás? No soy bonadeo, quizás confundo algunos deportes, no me acuerdo si Luciani era el arquero o el jugador de pádel, pero que los tribunales que juzgan un dirigente vayan a jugar al fútbol o al pádel a la casa del principal dirigente opositor a ese dirigente, por lo menos nos hace dudar. Y con esto te quiero decir una cosa que es, yo no quiero defender la moral de funcionarios, porque tampoco quiero colocarme en ese lugar, que sería un lugar similar al que vos te podrías colocar si defendieras la moral de Comodoro Pi. Yo creo que esta no es una discusión moral y en este caso tampoco es jurídica, es una discusión política, porque como te digo, y creo que vas a coincidir conmigo, si aplicáramos ese criterio a otros dirigentes tendrían que estar presos la mitad de gabinetes de otros gobiernos. Explícame por qué no avanza parques eólicos, por qué no avanzan un montón de... Pero pará, pero que iban a jugar... a mí, Luis. Yo te puedo explicar por qué no avanza parques eólicos. Yo me tengo eólicos. que quedar callado, yo No, por favor, vine a charlar. Por favor, charlémoslo, de verdad. Entonces, si aplicar ese criterio a otros dirigentes políticos generaría las mismas consecuencias penales que tuvo Cristina, y eso no sucede, entonces no son criterios penales lo que se están llevando adelante, sino criterios políticos. Eso es lo que decimos nosotros. Si el gobierno kirchnerista fue el más corrupto de la historia argentina, como se intenta decir, y mucha gente cree, lo mínimo que merecemos, no solamente quienes militamos esos gobiernos, sino todo el pueblo argentino, es que a ese gobierno, el más corrupto de la historia, lo juzgue un tribunal que esté probado, que es probo, que se sujeta a derecho y que es imparcial. Nadie cuestiona el juicio a las juntas, porque se generó una corte que era respetada por el pueblo argentino para condenar delitos de lesa humanidad. Bueno, nosotros lo que decimos es, en Comodoro Pi, y esto me hago cargo de lo que digo, son unos bandidos, son unos delincuentes. Yo creo que vos lo sabés, Luis. Es difícil decir esto en cámara, ¿no? Yo tengo un canal de streaming, digamos, mis responsabilidades son menores. Mirá nuestra charla de ayer con Reinaldo, en la que nos dedicamos especialmente, más vale que no tengamos ni una multa, porque vamos a ir presos. Pero déjame decirte esto. Sí. Respecto de los jueces que jugaron, el padre escandaloso, etcétera, etcétera, ahora no me acuerdo porque no pensé ser tan específico sobre esto, pero creo que el juzgamiento de la doctora Kirchner fueron entre 29 y 32 funcionarios. El 70% fue nombrado por Néstor y Cristina. ¿De qué? De los estos funcionarios, exactamente. O sea, la legitimidad de origen los complica porque los nombra... Te voy a decir algo de ñoño republicano, los jueces los nombra el Congreso de la Nación, tienen que aprobar los pliegos del Senado. Con la... con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web.